Esta era una gema de cristal translúcido que era solo del tamaño de una nuez. Bajo la luz del sol, reflejaba todos los colores del arco iris. En el núcleo de la gema había una figura femenina transparente que actualmente dormía pacíficamente. Su habitual belleza diabólica ahora estaba tan tranquila, como si fuera un ángel en un hermoso sueño. Esta gema era mucho más hermosa que cualquier gema natural o mágica. La luz natural reflejada en ella emitía el sabor de la luz sagrada. Palabras como pureza, bondad y objeto sagrado probablemente fueron creadas solo para esta gema. La gema maldita de las Nina. Objeto místico a nivel de Dios. Representa la fuente de todas las maldiciones en el mundo de Aichi. Las Nina, el señor de las maldiciones, está sellado dentro de esta gema. Los demonios definitivamente estarían dispuestos a pagar varios niveles dimensionales de riqueza a cambio de ella, por supuesto. Tu cabeza también está incluida, Pere. Si ofreces esta joya al glorioso sistema, recibirás un préstamo sin intereses de 10,000 Fate Points. A pesar de que esta gema estaba hecha del material más sucio, se veía tan santa y hermosa. Si no fuera por el hecho de que mi sistema siempre fue tan travieso e inmoral, nunca me habría atrevido a creerlo. Esta hermosa gema atrajo las miradas de innumerables mujeres mientras la colocaba en mi palma. El dragón y el gato cercano se limpiaron la baba. Olvídate de Little Red, ya que era natural que le gustaran las cosas brillantes, pero ¿por qué se involucró el gato tonto? Te voy a demandar por discriminación racial. ¿No se supone que las joyas son un regalo de los cielos para las mujeres? Exijo encarecidamente un salario y una bonificación. Jefe de corazón negro, ya he trabajado para usted durante varios cientos de años y ni siquiera me ha pagado un solo centavo. En realidad, incluida la era Yongie, los últimos cientos de años habían sido ciertos. Pero, ¿a quién en el ejército de muertos vivientes se le había pagado un salario? Finalmente entendí por qué las facciones malvadas siempre fueron incapaces de derrotar a los ejércitos regulares. No recibieron ningún salario ni beneficios. Si ganaban, no recibirían ningún bono. Si perdían, incluso podrían obtener libertad y una nueva identidad. Tal ejército, naturalmente, no tenía motivación. Me retracté de mis pensamientos mientras agitaba mi mano con aburrimiento. Le dije que fuera a jugar donde quisiera. ¿No se suponía que las mascotas mágicas eran los trabajadores libres de toda la vida de los magos que no necesitaban ser pagados? Si quisiera que Robbie el Búho le diera un salario, eso probablemente sucedería en su próxima vida, y entonces, como siempre, un sombrero de gato apareció en mi cabeza. Una vez que se completara el sello de los 4 elementos, sellaría esa existencia en un artefacto. Y ese artefacto probablemente tendría muchos usos maravillosos. Por ejemplo, el sello elemental de fuego en el día filtraría constantemente el poder elemental de fuego y se convertiría en un volcán eternamente activo. Al considerar las habilidades de las Nina, a pesar de que esta piedra preciosa parecía asombrosamente encantadora, una persona común moriría en una semana como máximo si intentara usarla. Estaba seguro de que la razón por la que las 3 mujeres deseaban tanto esta piedra preciosa no era por sus características. Se dice que las Nina nació como un ángel caído. No esperaba que la leyenda fuera cierta. La piedra selladora de un solo señor diablo ya es tan hermosa. Si puedo encontrar un montón de ellos y convertirlos en collares, ¿un grupo? ¿Collar? Solo quedaban 4 de ellos en todo el mundo. Eran extremadamente raros. No puedes atrapar indiscriminadamente especies raras. Por supuesto, solo estaban diciendo eso. La piedra de sellado de las Nina solo era así debido a sus características personales. Colocó la piedra preciosa encima de su cabeza, y el resplandor que penetró era colorido. Tal vez realmente necesitemos recolectar algunas piedras del diablo más. Mirando este resplandor penetrante y sintiendo el poder contenido en él, no pude evitar murmurar. ¿Esta gema tiene un atributo de luz? ¿Por qué solo siento puro poder de maldición? Sacudí la cabeza. En el mundo natural, cuanto más hermoso era algo, más vicioso sería. Esta piedra preciosa probablemente podría envenenar a toda una ciudad de personas hasta la muerte simplemente empapándola en agua. Sin embargo, no tenía nada que ver con el atributo de luz en absoluto. Necesito los materiales para la otra espada mágica, la espada de muertos vivientes con el poder de ataque más fuerte. Mi mayor obra maestra mágica de muertos vivientes fueron los 7 pecados originales, que representaban las emociones negativas de las formas de vida inteligentes.
Los 7 pecados originales tenían demasiadas similitudes con los señores del diablo. Dado que ambos eran poderes que se originaron en el lado oscuro del alma y las emociones negativas, si pudiera usar los materiales de los señores del diablo para crear una espada, tal vez sería incluso más efectivo que usar materiales puros de muertos vivientes. Ya que tengo los materiales, intentemos hacer un molde primero. Casualmente guardé la piedra preciosa y los fragmentos en el suelo en una bolsa de piel de serpiente. Estos fragmentos fueron probablemente los fragmentos más valiosos del mundo. Había más de una docena de fragmentos negros y rojos. Algunos estaban oxidados y otros estaban cubiertos de polvo. Espada mágica Hostia, Snake Tail Whipper. En el momento en que la Nina colapsó, innumerables almas vengativas escaparon de la espada. Esa escena fue aún más espectacular que cualquier hechizo prohibido. Eso era todo lo que quedaba de este equipo de Dios. La espada demoníaca ya se había fusionado con las Nina. Después de que las Nina fue sellada, el material del alma que originalmente estaba atado por la espada demoníaca recuperó naturalmente su libertad, y la espada demoníaca que quedó atrás se desintegró naturalmente en pedazos. Muchos individuos clasificados como mitos y semidioses que murieron de forma antinatural tendrían sus armas clasificadas como mito dañadas como parte de sus cuerpos. Pero aún así, este seguía siendo un material excelente, especialmente porque tenía la piedra del alma de las Nina en mi poder. Ahora, mientras usara esta piedra del alma como núcleo, podría crear un ciclo de maná y luego usar los fragmentos de la espada mágica como la hoja de la espada. Podría esperar que podría restaurar al menos el 40% de mi energía original. Protesto enérgicamente contra el líder del equipo de Corazón Negro por robar mi equipo. No solo no dividiste el equipo después de derrotar a un jefe, incluso robaste un collar exclusivo para mujeres. Líder de equipo bastardo por robar oro y equipo. Devuélveme mi dinero duramente ganado. Recogí al gato tonto que protestaba mientras sostenía un cartel y casualmente lo tiré. Así es, había un beneficio adicional al hacer esto. Mientras esta piedra del alma se convirtiera en parte de mi espada mágica, era probable que las Nina ni siquiera tuviera la oportunidad de escapar antes de que terminara mi vida útil. Si tan solo pudiera reunir a algunos señores del diablo. Tal vez moriré aún más espectacularmente que la muerte de las Nina. Me di la vuelta y vi que cierto alguien todavía estaba mirando ansiosamente la piedra del alma. Sí, cierta persona, cierto dragón, PFFT. Finalmente no pude evitar reírme en voz alta. Jaja, Methus, ¿tienes la intención de fingir ser un loli y colarte en un equipo de aventuras nuevamente? ¿Todavía no has tirado tus Dragon Princess Adventures in the Human World? Actualmente, Little Red estaba tan enojada que su rostro estaba completamente rojo. Parecía tener alrededor de 8 o 9 años. Estaba de puntillas y haciendo todo lo posible para mantener la dignidad de los dragones que habían desaparecido hacía mucho tiempo. También estaba envolviendo cuidadosamente su pequeño cuerpo con un trozo de tela hecho jirones. El mayor contribuyente a nuestra victoria, el glorioso dragón rojo Methus, era actualmente una niña que estaba haciendo todo lo posible para aferrarse a la tela para que no quedara expuesta. ¿Cómo habría sabido que esta evolución resultaría en que me convirtiera en un huevo de dragón otra vez? Malditos dioses dragón, ni siquiera explicaron esto claramente en su herencia. El dragón arcoíris devorador de energía era el dragón en el que Methus había elegido evolucionar. Y como había obtenido la herencia del dios dragón, fue especialmente minuciosa en su evolución. Quiero decir, ella fue especialmente minuciosa en reconstruirse a sí misma en el vientre de su madre. Huevo de dragón, dragón joven, dragón joven, dragón joven, dragón adulto, dragón viejo, dragón extremadamente viejo, dragón inmemorial. Little Red se convirtió instantáneamente en el personaje principal de su historia de renacimiento. Por supuesto, los dragones todavía tenían su poder fuente, por lo que sería bastante rápido para ellos evolucionar desde el principio nuevamente. Little Red X tardó miles de años en llegar a este paso y convertirse en un dragón inmemorial desde el principio nuevamente. Si fuera un crecimiento puramente natural, probablemente solo tomaría, poco más de 100 años. Tal vez esto no fue más que una siesta bastante larga por la tarde para los dragones, pero para Methus, que hacía tiempo que había renunciado al sueño eterno, esto fue una pesadilla. Jajaja, ¿no te gustan los niños traviesos? Esta vez, puedes ser un niño travieso por tu cuenta. ¿Es este el proverbio de buscar una momia pero convertirse en una momia tú mismo? Espera un momento, ¿qué estás haciendo? Esa bola de fuego va a matar a alguien. La edad del cuerpo físico de uno afectaría imperceptiblemente muchas cosas.
De hecho, era bastante peligroso para un niño travieso escupir fuego como un dragón. Pero cuando me di la vuelta y vi la apariencia actual de Little Red, extendí mi mano e hice un gesto hacia su cintura, haciéndome sonreír con orgullo. Por lo menos, el actual Einmezuz probablemente sería especialmente adecuado para vestidos de princesa de encaje durante un período de tiempo bastante largo. Y luego, con un cielo lleno de bolas de fuego como prueba, mi burla tuvo éxito. Oye, si sigues ardiendo, realmente me voy a volver contra ti. Soy la némesis de los niños traviesos en Sulphur Mountain City. Ten cuidado de no robar tu piruleta. Pero cuando la princesita, que tenía lágrimas en los ojos, escupió una docena de bolas de fuego comprimidas, decidí comportarme. Sí, cuando me reúna con Adam y los demás en 2 días, tendremos una fiesta de celebración juntos. Es mejor divertirse juntos que divertirse solos. Todos deberían ser felices juntos. Little Red es tan lamentable. No importa en qué bar tengas tu fiesta de celebración, probablemente ya esté destinado a convertirse en ruinas. Hice todo lo posible para mantener una cara seria, pero cuando vi esa carita enojada de ella, no pude evitar reírme a carcajadas al pensar en la mujer madura en el pasado. Después de un tiempo, bajo la amenaza de esas bolas de fuego anormales, respiré hondo 2 veces. Me había divertido lo suficiente. Lo siento. Puedes pedirle a Marguerite que haga algo como un collar de tiempo o algo así. Al escuchar esto, Little Red hizo una pausa sorprendida. Su rostro estaba lleno de una mirada de maldita sea. ¿Es así de fácil? ¿Por qué no pensé en eso justo ahora? Y al instante siguiente, me miró con una mirada amenazante. Deberías tener uno contigo, ¿verdad? Robo. Déjame usarlo primero. Ni siquiera lo pienses. Solo espera a que Adán y los demás se burlen de ellos. Jaja, solo mira cómo te burlaste de mí en ese entonces. Te lo devolveré. Te lo devolveré 10 veces. Uaaya. El caos siempre sería el tema principal del abismo del caos. Pero no importa cuán caótico fuera un lugar, siempre habría un lugar relativamente seguro. El horno de cenizas era una ciudad ubicada en las llanuras de las cenizas, el nivel 100 del abismo del caos. Era un lugar por el que todos los viajeros dimensionales tenían que pasar. El horno de cenizas era una tierra de gigantes, los techos de las gigantescas casas de metal no se podían ver, y las interminables casas gigantes cubrían la mitad del avión. Por lo que el ojo podía ver, no había nada más que un cielo retorcido de metal gris y negro. Junto con el humo espeso constante y los sonidos metálicos, toda la ciudad era como un horno gigantesco. Algunas personas dijeron que estas eran las ruinas de los gigantes titán, pero estas casas eran demasiado grandes para que vivieran los gigantes titán. Algunas personas dijeron que esto era parte del plano mecánico, pero no pudieron explicar por qué un plano mecánico puro de la Tierra del Orden aparecería en el abismo del caos. Nadie sería capaz de responder. La ciudad no tenía murallas ni fronteras, ni había ninguna necesidad de ellas. Era solo una pequeña extensión de la ciudad. Si quisieras salir por tu cuenta, tendrías que prepararte para morir aquí por el resto de tu vida. Se dijo que la ciudad estaba dividida en varios miles de regiones. Cada región no era más pequeña que un país humano. Cada región tenía sus propias reglas y especies principales. A veces, una choza de metal sería la capital de una especie pequeña. No había señores demonio aquí. En cambio, había innumerables jefes oscuros enviados aquí por innumerables facciones. No había leyes ni reglas aquí, pero muy pocos aventureros aquí eran débiles. Ser capaz de alcanzar las profundidades del abismo del caos ya era una prueba de la fuerza de uno. Este era un paraíso para los aventureros. Innumerables viajeros dimensionales se reunirían en los ríos del abismo del caos. Innumerables milagros les esperaban. Por supuesto, la dama de la desgracia siempre vendría más a menudo que la diosa de la suerte. Cada año, innumerables nuevos aventureros desaparecerían en las alcantarillas y alcantarillas de esta mega ciudad. Y hoy, al igual que en el pasado, llegó un nuevo aventurero, el nivel 100 del abismo del caos, el Dragontail Bar del Distrito 11. Después de matar al tercer matón local que fingió ser una persona de buen corazón, y antes de que Little Red perdiera la paciencia y matara al 13º secuestrador, sentí que había encontrado el camino. Por cierto, no era solo una niña. ¿Por qué había tantos caballeros en esta época? No, un verdadero caballero solo debe mirar desde lejos. Cualquiera que se atreviera a acercarse a ella no merecía la reputación de un caballero. Se merecían que Little Red les diera la patada a su tercera etapa. Aunque no sé por qué de repente tienes una expresión tan orgullosa, déjame recordarte.
Esta ya es la quinta vez que dices que has encontrado el camino. Y, las primeras 4 veces, has causado problemas. Eloy se bostezó. La primera vez, entré en el territorio de los elfos oscuros. La segunda vez, entré en la guarida de los gigantes de hielo. La tercera vez, irrumpí en el ritual de sacrificio ilegal de los cultistas oscuros. ¿No hay solo 3 veces? ¿Te has olvidado del caballero sagrado? Mira lo locos que están. Si no hubieras arrojado la luz sagrada a tiempo, te habrían matado. Ahora que mencioné esto, de repente recordé que en realidad había conocido a todo un escuadrón de caballeros sagrados en el abismo del caos. Este fue realmente un encuentro milagroso. Era solo que parecían estar demasiado nerviosos. En el momento en que me acerqué a ellos, inmediatamente sacaron sus espadas y me atacaron. Era probable que los residentes locales del abismo del caos los hubieran hecho sufrir. A pesar de que les dije que era un caballero santo, todavía no parecían tener ninguna intención de acercarse a mí. Sus miradas estaban llenas de vigilancia, lo cual fue bastante sorprendente. Después de todo, no importa a qué dios sirvieran, o si simplemente creyeran en la luz sagrada, los caballeros del Caballero Santo siempre tendrían una buena relación entre sí debido a la comprensión mutua y el respeto entre los creyentes devotos, los amigos que podían hablar sobre cómo eran pobres y no tenían chicas con ellos, y quejarse de por qué eligieron la profesión equivocada en el pasado fácilmente encenderían una chispa misteriosa entre ellos. Probablemente sea una orden de algún dios. Enviaron más de 30 caballeros sagrados de rango plata, un rango de semidios y 2 caballeros de rango mito a la vez. ¡Qué generoso! Los emblemas sagrados en la armadura y las armas de estos caballeros sagrados habían sido borrados. Esto significaba que estos caballeros santos no solo estaban aquí en una misión altamente peligrosa, sino que también eran caballeros sin nombre que nadie reconocería o reclamaría sus cuerpos después de su muerte. Para una clase de trabajo de caballero santo que valoraba el honor por encima de todo, esto significaba que veían el éxito o el fracaso de su misión como más importante que sus propias vidas y honor. Tenía bastante curiosidad por saber por qué un grupo de caballeros sagrados abandonaría todo y vendría al abismo del caos para morir. Sí, solo tenía curiosidad. No tenía la intención de causar ningún problema. No vi ningún clon de Lois escabulléndose. ¿Hay alguna noticia? Interrogación de cierre. No. Esos caballeros del Caballero Santo son tan cautelosos que ni siquiera parecen caballeros del Caballero Santo. No dijeron nada en absoluto, pero a juzgar por cómo están constantemente buscando, deben estar buscando algo. En una ciudad de caos, el poder era la única forma de pasar. No tenía prisa por reunirme con Adam y los demás, porque de acuerdo con el cronograma, lo más probable es que todavía estuvieran en camino. Sería muy interesante dar un paseo por esta ciudad caótica con tantas especies y culturas diferentes. Sin embargo, nuestro tiempo libre fue interrumpido una vez más por un grito espeluznante. ¡Au! Me di la vuelta para ver a un tipo peludo rodando por el suelo. Little Red lo pateaba constantemente con sus pequeños pies. ¿El 14? Suena como un hombre lobo. Si se lo patea unas cuantas veces más, probablemente se convertirá en un humano con cabeza de cerdo. 16. Justo ahora, un ogro y un demonio berserker tenían sus extremidades inferiores rotas. Solo pude sacudir la cabeza impotente mientras miraba a la chica dragón cada vez más enojada. Hubiera estado bien si Little Red hubiera elegido transformarse en un elfo o un hombre bestia. Sin embargo, una joven humana con piel suave y carne tierna sería bastante rara en el caos. Abyss.id no fuera que no hubiera chicas humanas jóvenes que fueran increíblemente poderosas. Sin embargo, esta joven humana solo llevaba un trozo de tela hecho jirones y seguía silenciosamente a un hombre. Parecía una pequeña esclava que seguía a un traficante de esclavos. Esto no fue porque tuviera algún tipo de sentido del humor extraño. Era solo que el cuerpo de Little Red había cambiado tanto que ya ni siquiera podía usar su ropa original. Para evitar posibles señores del diablo, habíamos estado corriendo todo el camino hasta aquí, así que no habíamos tenido tiempo de comprar ropa para niños. Little Red todavía llevaba esa tela hecha jirones. Desde que entramos en esta ciudad, Little Red siempre había bajado la cabeza mientras se enfrentaba a las miradas de las otras razas. Ella no dijo una sola palabra mientras me seguía lentamente. Parecía una niña tímida y débil, lo que atrajo la atención de los traficantes de personas. En realidad, caminaba lentamente porque tenía que cubrir su tela hecha jirones. Cualquier viento la haría exponerse. Mantuvo la cabeza baja y no dijo nada porque estaba furiosa. Estaba haciendo todo lo posible para suprimir su aura dracónica.
Sus ojos bajos se habían transformado hacía mucho tiempo en ojos de dragón llenos de llamas que podían disparar rayos de luz en cualquier momento. Por el bien de mi seguridad personal, decidí mantenerme lejos de ella. ¿Te estás vengando, no? Me niego a creer que sea una coincidencia que no nos hayamos encontrado con una sola sastrería en el camino hacia aquí. Además, por casualidad quemaste toda tu ropa de repuesto mientras estabas tonteando. Así es, me estoy vengando. Es su culpa por tratar de hacerme convertirme también en un hazmerreír. Después de ese día, pasamos por una difícil guerra y negociación para luchar por el derecho a convertirnos en adultos. Al final, ganamos diciendo: toda tu comida está en mi bolsa de almacenamiento dimensional. ¿Tienes la intención de morir de hambre en tu forma de dragón joven y plano? Esa era la vergüenza de ser un dragón hembra. Como mi carta de triunfo, obtuve la victoria. Pero, ¿cómo podría estar tranquilo si no encontrara la oportunidad de vengarme? En realidad, podría haberse transformado en un dragón joven. Estaba muy asombrado y rápidamente usé nuestra conexión del alma para evitar que Arlois dijera algo. Por favor, no digas nada. Lo sé. Ella probablemente está en el punto crítico en este momento. Si se entera de que todo su sufrimiento fue innecesario, y que lo más probable es que haya sido creada por ti, definitivamente explotará de ira. Sacudí la cabeza. Eso no era lo que estaba pensando. Little Red era alguien que fácilmente llegaría a un callejón sin salida. Esperemos hasta llegar a la taberna Dragontail antes de decírselo. Eso será mucho más dramático. El gato tonto hizo una pausa sorprendido antes de sacudir la cabeza impotente. Era demasiado perezosa para participar en un intercambio tan aburrido entre estudiantes de primaria. No pedí direcciones, porque revelar mi destino a los residentes aquí era obviamente imprudente. Ya había estado en la taberna Dragontail 2 veces. Debería poder encontrarlos y mirar un poco más a mi alrededor. ¿Estás seguro de que no tienes la intención de engañar a Little Red un poco más? Solo estoy de paso. No podré engañarla por mucho más tiempo. Las noticias viajan bastante rápido aquí. Pronto, no habrá más idiotas viniendo aquí a morir. ¿Las noticias viajan rápido? Arlois asintió pensativamente. Ella no preguntó más, pero parecía haberse dado cuenta de lo que estaba tratando de decir. Las tabernas eran muy frecuentadas. Muchos vendedores ambulantes de información y comerciantes ilegales se instalaban en grandes tabernas y bares. Elegimos la taberna Cola de Dragón como nuestro punto de encuentro porque era conveniente y rápido obtener información. Si tuviéramos suerte, incluso podríamos usar los vendedores ambulantes de información con los que estábamos familiarizados. Como aventureros veteranos, la información era vida, especialmente en un entorno desconocido y hostil. Si Adán y los demás hubieran llegado temprano, definitivamente habrían reunido información y sobornado a los espías de antemano. Como nuestras apariencias físicas no habían cambiado, naturalmente recibirían información tan pronto como entráramos en la ciudad. La razón por la que hicieron las cosas tan complicadas fue porque, usándome como cebo para pescar, así es, estábamos a la intemperie, mientras que Adam estaba en la oscuridad. Además, estábamos entrando a la ciudad por separado. Aquellos que no estaban familiarizados con nosotros ni siquiera sabrían que estábamos del mismo lado. Sería una pena renunciar a una ventaja tan natural. Si hubiera algún perseguidor detrás de nosotros, o si algún enemigo poderoso nos hubiera estado esperando aquí durante mucho tiempo, naturalmente estarían expuestos siempre y cuando enviaran a alguien para que nos siguiera. Por ejemplo, anteriormente había ofendido a Devil Lords, Demon Lords, Undea Emperors, Chaos Evil Gods. Mientras contaba los posibles enemigos, solo podía suspirar por cuántos amigos tenía y cuántas personas querían morir por mí. Seguí sintiendo que esta fue una decisión sabia. Si hubiera una oportunidad apropiada, Adam también podría ser un asesino apuñalado por la espalda. ¿Y si no vinieron? ¿O simplemente estás siendo paranoico y no tenemos enemigos en absoluto? Entonces tratémoslo como una forma de entretenimiento para hacer sufrir a Little Red. En cualquier caso, es divertido, ¿no? Por lo que el ojo podía ver, Little Red parecía haber sido finalmente iluminado. Comenzó a quitarse la armadura del hombre lobo, pero arrugó la pequeña nariz después de olerla. Sin dudarlo, pateó la armadura maloliente del hombre bestia en el aire. Al mismo tiempo, Arlois sonrió misteriosamente. Sus ojos habían sido divididos en varios cientos de partes diferentes. Estas eran las perspectivas de todos los clones que había dejado atrás. Las cámaras que habíamos dejado atrás a lo largo del camino habían demostrado ser efectivas.
El gato que parecía estar durmiendo la siesta en realidad estaba observando toda la ciudad. En este momento, una escena llamó la atención de Arlois. Roland, realmente no eras paranoico esta vez. Probablemente sea gracias a tu buena suerte que logramos atrapar una ballena. En realidad es él. Realmente no esperaba esto, tenía muchos enemigos en el abismo del caos. Yo había ofendido más a los demonios. Acababa de matar a las Nina, así que era natural que los señores del diablo restantes se unieran para matarme. Aparte de eso, Sófocles el engañador era el más propenso a venir a buscar problemas conmigo. Era natural que mi hermano menor bastardo viniera de buscarme, pero realmente no esperaba que viniera de buscarme. Debajo de la armadura gris había un cuerpo similar al acero. La gran espada negra en su espalda era simple y antigua, pero emitía un aura de existencia que era imposible de ignorar. Esta era una existencia a nivel de dios principal del caos. El dios de la guerra Donatis. A pesar de que Donatis había hecho todo lo posible para ocultar su aura divina, era poco probable que este no fuera su verdadero cuerpo. Sin embargo, había interactuado con él en el Hades durante tanto tiempo, y había recopilado mucha información sobre su alma, magia y poder divino. ¿Cómo podría esconderse de los Arlois codicios? Porque es él. Estaba bastante asombrado. Era muy raro que los dioses principales del caos aparecieran en el abismo del caos. Ya no tenían ninguna necesidad u oportunidad de mejorarse a sí mismos. Pasarían la mayor parte de su tiempo disfrutando de su tiempo libre en sus propias dimensiones. Ahora que el abismo del caos había entrado en la Guerra Santa, era muy poco probable que el dios de la guerra del abismo del caos, la vanguardia del abismo del caos, ocultara su verdadera identidad y entrara en esta ciudad justo después de que yo entrara. Como no fue una coincidencia, lo más probable es que estuviera aquí para mí, un clon, una encarnación. No es su verdadero cuerpo, pero definitivamente no es alguien con quien un dios bajo pueda lidiar. Estaba aún más asombrado ahora. Si Donatis estaba realmente aquí para mí, ¿por qué solo enviaría una encarnación? ¿Me estaba menospreciando? ¿Por qué vino aquí cuando debería haber estado luchando hasta la muerte en el sangriento campo de batalla? No pude entender. Donatis no había sufrido ninguna pérdida en la batalla del Hades. Había luchado contra Bastián durante varios años antes de irse. Era obvio que no había hablado en serio. Se podría decir que Quintia había muerto frente a todos estos dioses principales del caos. Aunque Donatis estaba luchando contra Bastián, no había hecho todo lo posible. Era evidente que este llamado dios número uno de la guerra del caos definitivamente no era tan leal como decían los rumores. No es el único. Siguiendo las palabras de Arlois, otra escena apareció frente a mí. Cerca de la puerta de la ciudad, un diablo deformado estaba desgarrando casualmente a un demonio del infierno en dos, disfrutando cruelmente de la sangre dorada que fluía de las llamas. Los transeúntes en el fondo no se atrevieron a acercarse porque tenían miedo del poder demoníaco de Donatis. ¿Salor? Asentí con la cabeza cuando sentí que este es el estilo correcto. Por cierto, ya tenía tan mala suerte y estaba acostumbrado a ser perseguido. Una vez que sentía que estaba a salvo, inmediatamente sentía que algo andaba mal. ¿Podría incluso curarse esta enfermedad? La imagen frente a él cambió de nuevo. Esta vez, era una cara familiar. ¿Qué es eso? El loro rojo, Ariel. Es Red Vulture Aibla. Otros han caído por tu culpa. Al menos recuerda sus nombres. En la pantalla había un joven ángel caído. Su hermoso rostro estaba lleno de seriedad, y sus alas negras parecían arder con energía negativa. Su armadura de cristal negro grisáceo era obviamente cara, y la hoja gigante en llamas en su espalda era al menos un artículo legendario que no estaba a la venta. Habían pasado 7 años, y el caballero Saintes, que todavía era un poco ingenuo cuando se trataba de la fe, ahora se había convertido en un veterano experimentado. Fue seguida por algunos aventureros que parecían tener algo de experiencia. A juzgar solo por la apariencia, este ángel caído era mucho más poderoso que el dios de la guerra del caos y el general de la guerra de sangre. ¿Por qué está aquí? Estaba bastante asombrado. En el pasado, debería haber terminado todos sus cursos por correspondencia en las academias de luz sagrada y derecho de las tierras del norte. Era como una chica Chunibyo ordinaria que finalmente descubrió que su pasado no era más que una historia oscura. Se embarcó en un viaje para encontrarse a sí misma, me refería a un viaje para encontrar su verdadera fe. ¿Por qué terminó en el abismo del caos? Sus compañeros también eran de muchas especies diferentes.
Había guerreros tiefling, magos élficos, un arquero centauro del purgatorio y un sacerdote enano, a juzgar por el brillante emblema sagrado dorado, este era probablemente el sacerdote de alto nivel de María. Este era un equipo estándar de 5 personas, un equipo común para los aventureros. Hubo atacantes cuerpo a cuerpo y a distancia. Este equipo tenía 5 clases de trabajo, y también había un sacerdote que podía sanar. Fue bastante equilibrado. ¿No crees que el centauro también se ve bastante familiar? No todos los centauros se ven así, PFFT, Casio. Cuando miré más de cerca, finalmente entendí por qué la cara de Casio era tan familiar. Si le quitara sus rasgos del purgatorio y la barba que cubría la mitad de su rostro, ¿no sería ese el apuesto príncipe centauro dorado Casio? En comparación con el pasado, Casio ya no tenía su exquisita armadura dorada de medio cuerpo, ni tenía su llamativo arco de hueso encantado. Su simple cota de malla negra parecía bastante simple, y su arco de madera no tenía decoraciones ni patrones, lo que lo hacía parecer aún más antiestético. Sin embargo, la mirada de Casio, que parecía haber sido adormecida por el paso del tiempo, me daría una extraña sensación de nitidez si lo miraba durante demasiado tiempo. Era como si estuviera siendo mirado por un águila cazadora. Si no recuerdo mal, no dejó un mensaje y huyó. Sí, ese mensaje me dejó una profunda impresión. Fue una de las 10 mejores noticias en el día, lo traté como a mi hermano más confiable. Él, en realidad quería acostarme. Me quedé sin palabras cuando recordé ese escándalo que causó tanto caos. Desde cierto punto de vista, asustar a su buen hermano y fiel seguidor Casio fue una de las principales razones por las que Beifen perdió su posición como líder de su grupo mercenario. En el pasado, debo haber estado loco por haber elegido a ese bastardo como líder de mi grupo de mercenarios. En ese momento, pensé que Casio había regresado al mundo subterráneo. Incluso me devané los sesos para pensar en una excusa para explicarle al viejo líder de la tribu del hombre bestia que yo era quien había sacado a Casio del abismo del caos. Sin embargo, el resultado final fue así. Pero más tarde, escuché que Casio no había regresado al mundo subterráneo o a las llanuras de los hombres bestia. Había dejado un mensaje diciendo que continuaba su aventura. En solo 10 años, la mitad de su cuerpo ya se había convertido en purgatorio. Parecería que o bien tuvo algún encuentro milagroso o que había estado viviendo en el abismo del caos todo este tiempo y había aceptado voluntariamente su demonización. Este era un equipo de aventureros de 5 miembros, y en realidad había 2 caras familiares entre ellos. Ahora estaba bastante interesado. ¿Quieres saludarlos? Interrogación de cierre. Mis instintos me dicen que ellos mismos son problemas, grandes problemas. Incluso si entramos en contacto casualmente con ellos, no habrá espacio para el amortiguador. ¿No te importan? Parece que básicamente están huyendo de un desastre. ¡Qué despiadado! De hecho, sus expresiones estaban fatigadas. Su armadura estaba cubierta de polvo y barro, y sus armas estaban manchadas de sangre. Era obvio que aún no se habían recuperado de la batalla. Olvídate de los demás. Los elfos adultos tenían ventajas raciales, lo que significaba que ni siquiera necesitarían dormir durante una semana entera. Pero ahora, todos los elfos de este equipo de aventureros obviamente estaban fatigados, lo que significaba que algo estaba mal. Enviemos a uno de nuestros clones a escuchar primero. Después de alcanzar el rango de mito, la capacidad de Arlois para transformar sus clones había mejorado aún más. Ahora, sus clones podían transformarse, cambiar de color y ocultarse a su antojo. Definitivamente fue la mejor recopiladora de información. En el camino hacia aquí, ya habíamos enviado varios cientos de clones de Slime. Además, nuestros clones siguieron aumentando de tamaño. Después de una noche más, nada en esta región podría esconderse de nosotros. Sin embargo, solo habíamos enviado unos pocos clones de Slime para seguir existencias como Donatis y Salor desde lejos. Sus sentidos e instintos eran demasiado agudos, y era posible que fueran descubiertos si los miraban demasiado de cerca. Sin embargo, Aibla y Casio no tenían esa habilidad. Un murciélago Slime transparente aterrizó justo enfrente de ellos y se rompió en pedazos fangosos, que Aibla y Casio pisaron. Los murciélagos de Limo eran los mejores espías. Junto con un observador de largo alcance, nada podría esconderse de nosotros. No tenía prisa en absoluto. Simplemente caminé directamente a un puesto de periódicos que tenía un símbolo de hada familiar. Esas hadas ya habían hecho negocios en el abismo del caos hace varios cientos de años. Podría adivinar cuáles serían los titulares recientes. Había matado a las Nina.
La muerte de un señor diablo definitivamente sería la noticia más importante en el futuro cercano. Las noticias de las hadas se difundieron incluso más rápido que la información del gremio de ladrones. En realidad, sería más fácil encontrar noticias importantes que no se pudieran ocultar. Tiré mi moneda de oro y recibí un periódico de las hadas negras. La tinta del periódico ni siquiera se había secado todavía. Lo hojeé 2 veces y descubrí que efectivamente estaba en la primera página. Sin embargo, parecía que alguien más había robado los titulares. Shock. Los demonios han sufrido otro duro golpe. 2 señores del diablo han sido asesinados en una sola noche. ¿Por qué atacó el príncipe del abismo? ¿Caruenz? ¿Él también está fuera? Aventureros de élite que estaban relacionados con las facciones de Northlands, una encarnación de un dios principal del caos, un escuadrón de caballeros sagrados que apareció de repente, e incluso estaban preparados para sacrificarse. Tal vez fue una coincidencia que un solo factor hubiera aparecido en esta ciudad, pero sería demasiado ingenuo pensar que fue una coincidencia cuando se reunió toda la información. Pero si necesitara información, ¿qué organización en el mundo podría compararse con las hadas frente a mí? Tenía una alianza profundamente arraigada con ellos. Esta es mi tarjeta Vibriamont. Necesito la información local más reciente. Sí, no solo sobre este plano mortal, sino también sobre las noticias importantes más recientes en el abismo del caos. Las hadas frente a mí me llevaron apresuradamente a la tienda cuando vieron mi tarjeta VIP. En el interior, las hadas con pequeños vestidos y collares rojos corrían por ahí. No se veían diferentes de sus hermanos en el plano mortal. El gerente que me recibió salió corriendo con mi tarjeta. Varios minutos después, regresó con una expresión seria. Disculpe, su servicio de información ilimitada ha caducado. Su tarjeta Vibriamont también ha sido cancelada. Ahora solo eres un usuario de nivel Gold 1. Hice una pausa sorprendida, pero Arlois se rió entre dientes. ¡Qué alianza tan sólida! ¿Cómo se siente ser quemado después de haber sobrevivido a su utilidad? Como se esperaba de los parientes lejanos de los gnomos, tonterías. Ya están quemando el puente antes de que lo hayamos cruzado. Las hadas ya habían establecido una alianza conmigo durante mucho tiempo, probablemente en la época en que regresé a las tierras del norte. Me dieron esta tarjeta VIP que representaba el servicio de información ilimitada. Aunque realmente no confiaba en estas organizaciones de información que se entregaron a mi puerta, sería un desperdicio no usar esta información gratuita. El tiempo demostró que su información era mucho más precisa y se difundía mucho más rápido que cualquier otra organización de información. Naturalmente, establecimos una alianza a largo plazo. Aunque ya no eres nuestro miembro diamante, aún podemos proporcionarte cualquier información por debajo del rango SSS. Incluso te daremos un descuento del 30% en comparación con otros usuarios. Muy bien, estaba bastante claro ahora que el período de prueba gratuito de Arlois había terminado. Si quisieras seguir utilizando nuestros servicios, tendrías que pagar más. Al mirar a este pequeño tipo de piel oscura, sentí que estaba relacionado con los gnomos por sangre. También era bueno engañando a la gente. Cuando no lo necesitabas, veías sus anuncios en todas partes, ofreciendo todo tipo de beneficios gratuitos. Pero cuando lo necesitabas, de repente subía el precio. Su Alteza, por favor no piense que estamos apuntando a usted. Su Gold 3 Star sigue siendo el nivel más alto de servicio. Es solo que la sede limpió a todos los clientes de diamantes hace algún tiempo. Ahora, no hay clientes de diamantes que puedan obtener servicios gratuitos. ¿Hace un tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 5 años. Bueno, parece que no soy el único cuya promoción ha expirado. El período de prueba promocional de todos ha terminado, y ahora todos tienen que pagar. A juzgar por la línea de tiempo, probablemente fue después de que el Hades se hubiera estabilizado por completo. También fue probablemente después de que se evitara la Guerra Santa que las hadas estaban destinadas a ser aniquiladas. Pensando en ello de esta manera, las hadas sintieron que estaban quemando el puente después de cruzarlo. ¿Puedo usar monedas espirituales? Interrogación de cierre. Claro, esta es la moneda fuerte de los planos inferiores. Lo aceptamos. Aún así, incluso si las hadas me cobraban una tarifa, realmente no me importaba. Después de todo, me sentí disgustado por el hecho de que las hadas estafaron a los enanos por sus monedas de alma. Ahora que escuché que estaban empezando a cobrarme una tarifa, secretamente decidí visitarlos más a menudo en el futuro. Después de todo, para mí, los servicios gratuitos solo me harían sentir aún más incómodo. Esto no fue porque tuviera un fetiche extraño.
Era solo que el mundo era tan difícil. Aparte del cebo y las trampas, no parecía haber nada gratis. Era inevitable que la gente pensara demasiado las cosas. Incluso si las hadas realmente quisieran ayudarme, el favor que me debían sería aún más difícil de pagar que el dinero. Sería bastante problemático si las hadas quisieran que les pagara en el futuro. Si las hadas tenían otro motivo o punto de vista, incluso si mi información anterior siempre era precisa, era posible que la información más importante que recibí esta vez estuviera equivocada. Siempre estaría en guardia contra estas hadas cuyos antecedentes no conocía. Siempre sería mejor tener su propia organización de la información. Confiar en otros solo causaría problemas importantes tarde o temprano. La mayoría de las veces, solo usaba la información de las hadas para verificar mis propias fuentes de información. Pero ahora que estaba en el abismo del caos, obviamente no podía contar con las tierras del norte o las organizaciones de información de la Iglesia de la Ley. Solo podía confiar en las hadas que estaban en todas partes. Tiré algunas monedas del alma mientras observaba la vigilancia y bebí un poco de té. Las hadas estaban tan sobresalientes como siempre. En menos de media hora, mi escritorio estaba lleno de información importante de todo el abismo del caos. La encarnación de Arlois también había llegado a la taberna Cola de Dragón. Ella me dijo que Adán y los demás ya habían llegado. Esto ya fue una sorpresa bastante agradable para mí, pero ella misteriosamente me dijo que había otra sorpresa esperándome. Basándome en mis muchos años de comprensión de Arlois, esta sorpresa probablemente sería algo que podría asustar a alguien hasta la muerte. Teniendo en cuenta cómo mi suerte se había vuelto cada vez más aterradora últimamente, hice que Arlois pensara en una forma de contactar a la más confiable Marguerite. También decidí comprar una ruta de escape de las hadas eran bastante generosas con aquellos que estaban dispuestos a pagar en oro. Sin embargo, la primera información me dio un gran golpe en la cabeza: un cierto dragón clasificado 10º en el ranking de calamidad cometió otro crimen en el plano mortal y enfureció a todos. Varias docenas de dioses y semidioses lo están persiguiendo, y ahora ha desaparecido sin dejar rastro. Sí, un cierto dragón ocupó el 10º lugar en el ranking de calamidad. Sería un idiota si no supiera quién era. Otra información me dijo que había aparecido recientemente en el abismo del caos, que hizo que los dioses se agruparan para cazarlo. Olvídalo, no me lo digas. No quiero saber nada. Me acosté en un sofá suave y calculé las probabilidades de que casualmente me encontrara con ese dragón. Teniendo en cuenta el tamaño del abismo del caos, este debería haber sido un número astronómico, pero al considerar mi estadística de suerte, decidí comprar otra ruta de escape. Sería demasiado vergonzoso morir debido a la participación de otra persona. Arlois y yo nos separamos para leer toda la información que teníamos delante. Obviamente, la información útil no sería tan fácil de descubrir. Solo lo memoricé todo por ahora. Tal vez podría usarlo en el futuro. Muchos rumores que parecían nada más que chismes podrían revelar información importante. Como era de esperar, no tenía ninguna información sobre Caruenz que me importara más. Solo decía que de repente apareció y mató a ese desafortunado señor del diablo. Esto no fue diferente de los simples informes de noticias. Para las existencias de nivel de Dios principal, incluso las hadas que estaban en todas partes tendrían dificultades para recopilar información útil. Sin embargo, además de comprar información, también tenía otros asuntos triviales con los que necesitaba la ayuda de las hadas. 2 letras. Uno para la Iglesia de la Ley y otro para la secta del sur. Como le había prometido al dios serpiente y recibí una recompensa, era natural para mí ser leal a él. Esto también estaba cumpliendo mi promesa. Originalmente, tenía mejores canales para comunicarme con los dioses de la facción Hades, pero cuando pensé en cómo es molesto Emperador no muerto todavía estaba ocupando con fuerza mi mundo personal, y considerando que ella era un dios principal, solo pude soportarlo por ahora. Una vez que tengamos suficientes compañeros de equipo poderosos, podemos comenzar la mazmorra del Emperador no muerto. Lo segundo que tenía que hacer era usar la organización de las hadas para reunir todo tipo de materiales clasificados por mitos e información relacionada. Aunque no tenía grandes esperanzas, era posible que pudiera obtener algunas si ofrecía una gran recompensa. Conceptos relacionados con la concentración y dispersión de la luz, conceptos relacionados con emociones negativas puras como el dolor y la desesperación, y materiales tipo hielo de alto nivel. Parecería que estás a punto de entrar en el rango de mito, Su Alteza Roland, perdóneme por ser directo, pero aparte del último material tipo hielo, será bastante difícil encontrar otros materiales tipo hielo.
Y si se trata de materiales tipo hielo que podemos encontrar, es posible que no sean tan buenos como los tuyos. Haré lo mejor que pueda. Asentí con la cabeza. Esto también estaba dentro de mis expectativas. Si gastar dinero pudiera resolver todos los problemas, no habría tantas personas desafortunadas que estarían atrapadas en el rango del mito durante toda su vida. Cualquier material precioso que pudiera usarse como el núcleo de un arma clasificada como mito sería algo que todos los mitos, santos e incluso semidioses desearían. Si tuvieran la suerte de obtener tal material, no lo usarían casualmente para fortalecer a sus oponentes, incluso si no lo usaran ellos mismos. Las existencias poderosas a este nivel rara vez carecerían de dinero. Intercambiar por sus propias necesidades era la opción más común. Pero al considerar la escasez de materiales y la desconfianza entre ambas partes, incluso si ambas partes estuvieran dispuestas a comerciar, la tasa de éxito final sería increíblemente baja. Bien, ayúdame a buscar información sobre este equipo de aventuras también. El equipo de aventuras de Casio se mostró en mi esfera de memoria. Dado que los miembros del equipo aventurero eran bastante fuertes, deberían ser bastante famosos. Pero esta vez, las hadas llamadas Didi se quedaron en silencio. ¿Necesitas más dinero? No, solo la información sobre este equipo de aventuras que aparece en esta ciudad es suficiente para que le pidamos más dinero, pero esta vez, realmente han causado grandes problemas, grandes problemas. No queremos involucrarnos en absoluto. Mientras estés dispuesto a lidiar con este problema, te daré toda la información de forma gratuita. Por favor, no me lo digas. De repente no quiero saber nada en absoluto. En el área del bosque nevado del séptimo nivel del abismo del caos, demonios y demonios participaron en una gran batalla. Tanto el señor demonio de la tiranía como el señor demonio Sófocles el engañador participaron en la batalla. Los demonios ganaron, y Sófocles el engañador resultó gravemente herido. Sin embargo, los demonios se retiraron de la noche a la mañana y renunciaron a todo su territorio. De todos los informes, este fue probablemente el que atrajo la mayor atención. Ambas partes habían enviado dioses principales, por lo que este era claramente un campo de batalla importante que estaban decididos a ganar. Los demonios ganarían territorio si perdían, mientras que los demonios reducirían su territorio si ganaban. Esto parecía inconcebible, pero era muy común en las batallas entre demonios y demonios. El número de demonios era casi ilimitado, y la derrota de un gran señor solo haría que los otros señores estuvieran ansiosos por intentarlo, y la guerra civil entre ellos nunca terminaría. El poder de los demonios en la sociedad piramidal era limitado. Tal vez podrían confiar en su militarización y organización estricta para lograr victorias tácticas, pero si lucharan una larga guerra de desgaste, descubrirían que los demonios solo perdieron algo de carne de cañón, mientras que perdieron a sus élites. Las batallas en el abismo del caos eran bastante comunes. Habría varias batallas de este tipo cada mes. Incluso si apareciera un dios principal, eso solo aumentaría el precio de la información en unos pocos niveles. Sin embargo, me di cuenta de que algo estaba mal. ¿El séptimo piso? Si no recuerdo mal, es un territorio de hielo. Parece ser el territorio de un señor elemental demonio extraño. ¿No se han sobreexplotado las primeras capas del abismo? ¿Por qué siguen peleando por ello? Los primeros niveles del abismo del caos ya habían sido administrados por los señores demonios locales durante incontables años. Incluso si hubiera tesoros o minerales aquí, todos deberían haberse agotado. Quizás las poblaciones de demonios también podrían contarse como recursos, pero no eran muy valiosas. Definitivamente habría una razón para la guerra. Aunque una guerra en el abismo del caos no requería mucho apoyo, ya que incluso un dios principal como Sófocles el engañador estaba involucrado, definitivamente habría grandes beneficios que obtener. Por eso Sófocles el engañador estaba dispuesto a sacrificar su propio ejército. ¿Matar a los demonios mientras están débiles? Sófocles el engañador definitivamente no le haría tal cosa a ningún otro señor demonio. Sin embargo, este definitivamente no era el estilo de Sófocles el engañador. Sófocles definitivamente tendría sus propias razones para oponerse enérgicamente a un señor diablo. Pensando hasta este punto, no pude evitar reírme. ¿No había una persona frente a mí que lo sabía todo? ¿Cuál era el punto de adivinar? Por lo tanto, hice mi pregunta directamente. Escuché que hay una puerta en el séptimo nivel que conduce al plano principal. Y es una puerta natural. ¿Fue esto realmente una sorpresa? En este momento, me sentía cada vez más como si hubiera entrado en la eterna Guerra Santa. Durante la Guerra Santa, la creciente marea elemental permitiría que individuos poderosos crecieran rápidamente.
Innumerables puertas dimensionales también traerían visitantes de otras dimensiones. Algunas puertas dimensionales fueron creadas naturalmente debido a la creciente marea elemental. Algunas puertas dimensionales pueden quedar atrás de guerras santas pasadas, o áreas especiales con espacio inestable. Sin embargo, aún más puertas dimensionales fueron creadas artificialmente por peces gordos dimensionales que pagaron un precio tremendo. No parecía una gran diferencia, pero no importaba si era en términos de cuán dañino o dañino sería para los residentes del plano mortal, era completamente diferente. Las invasiones demoníacas fueron probablemente la calamidad dimensional más frecuente en el plano mortal. Habría una gran invasión demoníaca cada pocos cientos de años, y una invasión demoníaca menor cada pocos años. Sin embargo, si uno investigara la raíz de la invasión demoníaca, sería algún individuo poderoso conspirando detrás de escena para cosechar almas y carne, o algún loco residente del avión mortal cometiendo un crimen atroz. Sin embargo, estas puertas dimensionales al abismo del caos fueron creadas artificialmente. Naturalmente, habría un límite. El plano mortal tendría que pagar una cantidad suficiente de sacrificios y almas para crear uno, mientras que el abismo del caos también tendría que pagar un precio tremendo. También había un límite a la cantidad de fuerza militar que podía ser enviada. E incluso si los demonios entrarán con éxito en el plano mortal, además de tener que lidiar con la búsqueda de los dioses de la orden y los mortales, tendrían que luchar constantemente contra las leyes naturales del plano mortal. No solo se debilitarían enormemente, sino que también tendrían que pagar constantemente un precio para obtener la residencia temporal en el plano mortal. Solo sería cuestión de tiempo antes de que regresaran al Caos Abyss. En ese caso, tal calamidad tendría un límite. El ejemplo de Caronth de destruir varios países con solo unos pocos ejércitos demoníacos fue solo un caso especial. Sin embargo, si fuera durante la Guerra Santa, entonces las puertas dimensionales naturales se abrirían a medida que aumentara la marea elemental. Eso sería aún más interesante. Ambas partes podrían entrar y salir libremente como quisieran. No habría límite para cuántas personas podrían entrar y cuánto tiempo podrían permanecer en el plano mortal. Durante la Guerra Santa, con la alta marea elemental como requisito previo, fue posible transformar puertas dimensionales artificiales en puertas dimensionales naturales permanentes siempre que se pagara un precio suficiente. Sin embargo, tal vez debido a la influencia de la voluntad dimensional, la tasa de éxito generalmente sería bastante baja. Todo tipo de desastres naturales y provocados por el hombre a menudo causarían que estos planes fracasaran. Hace varios meses, si no hubiéramos aparecido en el Ducado de la Sala, era probable que las ruinas de la generación Aledan se hubieran transformado en una puerta dimensional al plano de la muerte o una puerta dimensional al abismo del caos. Sin embargo, el hecho de que hubiéramos aparecido aquí también podría verse como un tipo de resistencia dimensional que estaba siendo guiada por el destino. Sin embargo, si fuera una puerta dimensional formada naturalmente, entonces no habría forma de evitarla. No tomaría mucho tiempo para que se expandiera a su tamaño máximo. No habría señales de advertencia ni restricciones, y cualquier lugar donde apareciera se convertiría naturalmente en un campo de batalla. Además, sería un pozo sin fondo que era básicamente imposible de sellar durante la Guerra Santa. Cada vez que un señor demonio terminaba con todos sus recursos, un segundo señor demonio naturalmente lo seguiría. El primer señor demonio cosecharía todas las almas y la carne que había cosechado. No solo recibiría el favor del abismo del caos y subiría de nivel con éxito, sino que también regresaría con su ejército de demonios que había estado descansando durante 2 años. Según los registros históricos, la Guerra Santa había llegado a un punto muerto. En solo una noche, el ejército de demonios había cambiado su bandera. Resultó que un señor demonio había emboscado con éxito la puerta dimensional y matado al señor demonio de este lado. La fuerza de combate del nuevo ejército de demonios era varias veces mayor que la del ejército de demonios original, y el ejército de demonios defensores de la facción de la Orden fue completamente derrotado. Aunque la voluntad del abismo del caos haría todo lo posible para reducir los conflictos entre los señores demonio durante la Guerra Santa, naturalmente fingiría no ver ningún conflicto interno que fuera beneficioso para la situación general de la batalla. A diferencia de otras batallas donde la vanguardia sería utilizada como carne de cañón, sería bastante difícil para los residentes del avión mortal defenderse contra la primera ola de invasores del abismo del caos. El abismo del caos normalmente no opondría mucha resistencia, y el abismo del caos incluso podría obtener una tremenda cantidad de almas y carne de los residentes del plano mortal.
Con tal premisa, era completamente comprensible que los demonios y demonios lucharan por el Chaos Abyss. En ese caso, era bastante normal que el mezquino Sófocles no viniera de buscarme después de que entré en el abismo del caos. No tenía tiempo en absoluto. Pero incluso si supiera esta información, ¿qué podría hacer? ¿Ir a ahuyentar al ejército de demonios y cerrar la puerta dimensional? Sin mencionar cómo cerrar la puerta dimensional, que era básicamente un fenómeno natural, sería tan difícil como cerrar manualmente un agujero negro, no habría fin para el ejército de demonios. Si mataba a un señor demonio, llegarían 10 más. Si destruía un ejército, llegarían 10 más. Si destruyera un ejército, llegarían más de 10 ejércitos dimensionales. Esta fue probablemente la primera puerta dimensional que aparecería durante la Guerra Santa. Con un dios principal controlando la puerta dimensional, los conflictos internos de los demonios probablemente serían mucho más crueles que la propia Guerra Santa. Numerosos dioses aparecerían en el campo de batalla, e incluso las existencias de nivel de dios principal chocarían directamente entre sí. Incluso el yo actual no estaba seguro de que pudiera sobrevivir pasando por un campo de batalla así. De hecho, era muy probable que la interferencia de Caruenz tuviera algo que ver con esto. Por lo menos, había cortado las alas del dios principal del diablo, haciendo que los demonios finalmente se rindieran en la puerta dimensional. Con tanta información, parecería que el primer mega campo de batalla de la Guerra Santa estaba a punto de nacer. Todo lo que podía hacer era tratar de averiguar de qué país o región era el otro lado y darles una advertencia para que pudieran estar en guardia. Pero incluso eso probablemente no sería tan fácil. ¿Dónde está el otro lado? ¿Tienes alguna información? El hada sacudió firmemente la cabeza. La puerta dimensional siempre estará protegida por una existencia superpoderosa. Es imposible que nuestra gente se acerque. Esto era de esperar, pero fue bastante deprimente. Sin embargo, pensé en otra posibilidad. Astoya, ¿hay algún registro de ello en la historia del juego? ¿Dónde está el primer campo de batalla de Chaos Abyss de la historia? Por lo general, es solo mi sistema OEI. ¿Por qué me llamas por mi nombre ahora? Te lo diré con toda responsabilidad. No cuentes con ello. La creación del Hades ha arruinado completamente la marea elemental. La ubicación original de Chaos Abyss Battlefield ya no se puede usar como referencia. Todo esto es tu culpa. Muy bien, ya no podía contar con mi dispositivo de trampa. Mi capacidad para predecir el futuro era ahora medio inútil. Yo fui quien pidió esto. Sin embargo, no me arrepentí de haber creado el Hades en absoluto. Eso fue porque la creación del Hades nos había ayudado a escapar de una situación desesperada en la que no importaba cuánto lo intentáramos, sería imposible para nosotros sobrevivir. En este momento, Arlois de repente saltó sobre mi hombro. ¿Qué ocurre? ¿Encontraste algo en tu información? Nada. Hay tanta información desordenada. Tomará bastante tiempo resolverlo todo. Es solo que hemos contactado a Marguerite y a los demás. Están listos y quieren saber a quién vas a atacar. Ya había enviado información sobre Salor y Donatis a Adam y a los demás. No importa por qué Salor y Donatis habían venido, definitivamente no serían amigos con los que pudiera sentarme y tomar té. Naturalmente, no desperdiciaría la oportunidad de lanzar un ataque de pinza contra Salor y Donatis. Sin embargo, solo habría una oportunidad de lanzar un ataque de pinza contra Salor y Donatis. No solo sería imposible para nosotros lanzar un segundo ataque de pinza contra Salor y Donatis, sino que también tendríamos que estar en guardia contra los refuerzos de Salor. Necesitaba tomar una decisión lo antes posible. Si me demoraba demasiado, Salor y Donatis se encontrarían tarde o temprano. Si algo inesperado sucediera, es posible que no podamos derribarlos con nuestra fuerza actual. En términos de beneficios a largo plazo, sería una oportunidad única en la vida para debilitar a Donatis, el dios de la guerra del caos. Cuanto más fuerte fuera esta encarnación, más pérdidas serían las de Donatis. Donatis ya había sufrido pérdidas significativas poco después de la batalla del Hades. Si pudiera descansar durante 2 años para no poder servir como vanguardia en la Guerra Santa, esto sería mucho más valioso que matar a un general de la Guerra de Sangre. Sin embargo, Donatis no había expresado ninguna hostilidad, mientras Salor nos perseguía. Estaba bastante indeciso. Quería matarlos a ambos, pero no tenía suficiente poder para hacerlo. Miré a las hadas, pero antes de decir nada, sacudí la cabeza y me di por vencido. De hecho, las hadas tenían algo de poder. Sin embargo, nunca habían interferido con los asuntos de otras especies durante los últimos milenios. Era imposible para ellos renunciar a su condición de socios comerciales neutrales por mi bien. ¿Eh?
La sorpresa de Eloise interrumpió mis pensamientos, y mi pregunta fue respondida con una conversación de voz. ¿Realmente habrá refuerzos aquí? Estamos en el abismo del caos, y hay demonios por todas partes. A pesar de que tenemos un artículo tan importante con nosotros, esta era la voz de Casio. Era mucho más fuerte que antes, pero sonaba lleno de ansiedad. Esta es la guía de mi señor. Su profecía divina indica que hay refuerzos en esta ciudad mientras esperemos pacientemente, vendrán a buscarnos. Esta era una voz desconocida, pero era obvio que pertenecía al sacerdote de nuestro equipo. ¿Una profecía? ¿Desde cuando la diosa de la riqueza tenía una habilidad tan divina? Su tono estaba lleno de falta de respeto por los dioses. En comparación con el caballero santo que siempre se había llamado a sí mismo mi señor, los ángeles caídos habían cambiado más después de que su fe se hizo ánicos. Sin embargo, quería llorar. Parecía que me habían estafado una vez más. Tal vez incluso tendría que trabajar como voluntario, maldita María. La que los había guiado aquí para encontrar refuerzos era la diosa de la riqueza del Hades. Los refuerzos que buscaban eran refuerzos de la orden en el abismo del caos. Aparte de nosotros, ¿quién más podría haber? Si Donatis no me estaba buscando, entonces él los estaba buscando. Y si nos encontrábamos, solo el hecho de que Casio estuviera en este equipo me hizo imposible verlos morir. Sería imposible evitar atacarlos. Pero incluso si no pudiera verlos morir, no haría trabajo voluntario gratis. Vamos a tratarlo como si usaran sus cuerpos para pagar el favor de salvarnos. No malinterpreten, estoy diciendo que serán contratados como combatientes. Notifique a Adam y a los demás para que revisen nuestro plan. Tenemos nuevos ayudantes, así que nos dividiremos en dos grupos y atacaremos desde ambos lados. Tú, Adam y los demás iréis a encontraros con Donatis. Iré a hablar con Salor con esos mocosos sobre lo que sucedió durante la tormenta de arena. Bloodwar General Salor fue un famoso individuo importante en muchas dimensiones, al menos, hace 7 años, definitivamente habría sido un poderoso jefe principal del caos. Salor no era un señor diablo, pero su reputación en el abismo del caos superaba incluso a los pocos señores del diablo que tenían más conocimientos. Había participado en 2 guerras santas eternas y había vigilado las líneas del frente. Los nombres de los individuos poderosos que murieron por sus manos probablemente eran incluso más gruesos que una guía telefónica. Sin embargo, con el declive general de la especie del diablo, el frágil equilibrio se rompió. Salor pasó de ser un general de la guerra de sangre a un fugitivo en una sola noche. Se podría decir que sufrió una tremenda caída. Salor siempre había sido tratado como una máquina de matar sin sentido por su propia especie. Cuando escuchó la noticia, se volvió loco en el campo de batalla de Bloodwar y destrozó varios demonios del infierno frente a sus subordinados para desahogar su ira. Luego, fue exiliado del abismo del caos por asesinar a su propia especie. Tal crimen obviamente no era confiable, pero solo Salor sabía que había perdido su estatus como señor de la ciudad de la fortaleza de la guerra de sangre debido a su propia voluntad. Esta guerra es completamente diferente de las anteriores. El señor del abismo del caos ha perdido la conciencia, y todos los señores del caos ya no están restringidos. Es solo cuestión de tiempo antes de que los demonios y los demonios choquen por completo. Aunque es bastante inconcebible, el abismo del caos está estableciendo un nuevo orden. Los señores del caos están siendo unificados por Salor, pero ahora que la unificación ha terminado, como un demonio, Salor ocupaba una posición tan importante. Si cae ahora, podrá escapar ileso, pero será demasiado tarde. De hecho, a pesar de que Salor tenía una apariencia aterradoramente anormal y hablaba de una manera cruda e ilógica, a menudo desahogando su ira, y era un ejemplo clásico de alguien que no usaba sus cerebros, había vivido durante tanto tiempo y ocupaba una posición tan importante como el general de la guerra de sangre. ¿Cómo podría ser un idiota que no usó su cerebro? Cuando todos creían que Salor era un demonio con piel de diablo, o el abismo del caos estaba equivocado o la imagen de Salor era completamente falsa, la voluntad del abismo del caos nunca estaría equivocada. Salor había engañado a todos. ¿Es imposible que a alguien que es feo le guste el arte hermoso? ¿Es imposible que alguien nacido con una deformidad tenga una mente retorcida? ¿Es imposible que alguien tenga músculos pero no cerebro? Muy pocas personas sabían que Salor no solo era experto en estrategia y tácticas, sino que también era muy hábil en el arte. Fue un artista de alto nivel tanto en escultura como en música, e incluso tenía su propia comprensión de las finanzas y la política. Su profunda comprensión de la esencia de las cosas le dio una comprensión y control especial sobre la calidad y la existencia.
El feo diablo Salor que nació con una anormalidad natural, era la existencia en la que el señor de la tiranía, Sarwenstan, realmente confiaba. También era descendiente directo de Sarwenstan. De hecho, incluso Lasmina, que era la mente maestra de esta misión, solo sabía la razón en la superficie. Solo Sarwenstan, que era el único pariente de Sarwenstan, conocía el verdadero objetivo y la razón. A pesar de que había perdido a 2 señores del diablo seguidos en menos de medio mes, todavía no tenía intención de rendirse. Todavía tenía un as bajo la manga. Mientras pudiera encontrar a esa persona y lanzar con éxito un ataque sorpresa, definitivamente podría. Oye, Salor, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo entras en trance? ¿Cómo quieres capturar a Roland? Salor respondió instintivamente a esa voz familiar y saludo afectuoso, como si un viejo vecino se estuviera reencontrando. Al momento siguiente, recordó al dueño de esa voz, y su mandíbula cayó mientras miraba en esa dirección con incredulidad. Roland. ¿Tú, por qué estás aquí? Sentado en una mesa en una pequeña tienda en la calle, el hombre que sostenía un café y un periódico en el fondo, el hombre que parecía estar de vacaciones, era Roland, con quien acababa de pelear no hace mucho. Fruncí el ceño cuando escuché las palabras de Salor. ¿No estaba aquí para encontrarme? Él no estaba aquí para seguirme a la ciudad, boom. Pero al momento siguiente, no tuve tiempo de pensar en nadie más. El gigantesco diablo de repente se expandió en tamaño, y su hacha de batalla de dientes de sierra se hundió brutalmente en el suelo, transformando todo el restaurante de la carretera en un cráter profundo. Salor agitó sus brazos enanos, haciendo que innumerables pedazos de tierra volaran hacia el cielo desafiando la gravedad. Era como si un gigante hubiera excavado todo el campo de batalla, dejando un enorme agujero en el suelo. Salor era una máquina de matar pura en el campo de batalla. Los villanos comunes morirían por hablar demasiado, pero esto no le sucedería a un verdadero soldado, un general diablo. La capacidad única de Salor para controlar la masa se había extendido desde hacía mucho tiempo por todo el universo. Cualquier objetivo que fuera alcanzado por su ataque sería destruido aparte de adentro hacia afuera. Nadie sería tan tonto como para enfrentarlo de frente. Pero hoy, vio algo que no podía creer. Su hacha de batalla, que nadie se había atrevido a enfrentar de frente, estaba bloqueada por un delgado escudo de hielo. Salor acababa de estar indefenso. Pero ahora, estaba cubierto con una armadura translúcida de hielo. Antes de que Salor pudiera recuperarse de su asombro, varias docenas de cuchillas de hielo aparecieron en el cielo. Giraron por un corto tiempo antes de cortarlo directamente. 1, 2, 3. Las afiladas cuchillas de hielo continuaron bombardeándolo. Respiré hondo. Parecería que la carta de triunfo hecha a medida de Salor fue realmente efectiva. A diferencia de ciertas cucarachas de sangre caliente que siempre gritaban consignas ridículas para aumentar infinitamente su fuerza de combate, siempre había creído que la victoria o la derrota en la batalla a menudo dependían de los preparativos previos. Así era también como solían trabajar los magos. Al igual que cuando luché contra Lasmina, la primera vez que luché contra ella fue para recopilar información. La segunda vez que luché contra ella naturalmente aumentaría enormemente mis posibilidades de victoria. Y como sabía que era muy probable que Salor se convirtiera en mi enemigo, naturalmente hice preparativos al considerar sus habilidades anormalmente peligrosas. Nunca esperé que hubiera un día en que necesitaría usar mi armadura de hielo Frigid Flames. La habilidad de Salor era bastante famosa por ser bastante irrazonable. Era la capacidad de modificar con fuerza la calidad física del objetivo con el que entró en contacto. Este fue obviamente un ataque conceptual que ya había alcanzado el nivel de las leyes de la física. La reputación de Salor de ser invencible en el combate cuerpo a cuerpo se produjo porque fue capaz de hacer inútiles las defensas físicas y mágicas de sus enemigos, permitiendo que fueran cortadas por su propia carne y sangre hirviendo. De hecho, no pude entender cómo la habilidad de Salor, que era básicamente un modificador del juego, era capaz de hacer tal cosa. Tampoco sabía dónde Salor había obtenido una habilidad especial tan poderosa. Sin embargo, pude seguir los principios de su habilidad y defenderme de ella. Asumí que Salor era capaz de cambiar las constantes físicas y el estado de existencia de un objeto. Sin embargo, al menos necesitaría comprender las constantes físicas de la existencia de un objeto, como el hierro, el acero o el hielo. Solo entonces podría usar su capacidad para cambiar las propiedades físicas del objeto y modificarlo. Si lo que Salor tocó no fue un producto del mundo de Aichi en absoluto, sino el hielo teóricamente más frío que violó las leyes de la física, ¿podría modificarlo? Eso es probablemente imposible.
La habilidad de Salor es básicamente el equivalente a un modificador de juego. Es capaz de encontrar la base de datos de nivel más bajo de un mundo, o juego, y modificar los datos de un juego. Eso no significa que tenga la autoridad para modificar los datos de otros juegos, o mundos. Incluso si realmente es capaz de hacerlo, necesitará suficiente tiempo y experimentación para ajustar su propia habilidad. La realidad ante mí demostró que mi teoría era correcta. La armadura de hielo Frigid Flames que había dejado en mi bolsa de almacenamiento dimensional había bloqueado el ataque de Salor a mi cuerpo físico. Por supuesto, solo podía apretar los dientes y aceptar los efectos secundarios de usar esta armadura de hielo. Todavía valía la pena poder cambiar la congelación por un jefe principal del caos. Esa tormenta de espada de hielo que se parecía a los cañones flotantes parecía bastante feroz. Sin embargo, en realidad era solo hielo que Salor no pudo controlar. Teniendo en cuenta cómo los residentes de los planos inferiores generalmente tenían piel gruesa y carne, ni siquiera tenía ninguna esperanza de matar a Salor. Justo después de eso, Salor salió ileso. Como era de esperar, su poder no era solo esa habilidad especial anormal suya. Sin embargo, aunque Salor no resultó herido, tenía una expresión de pánico. Parecía que esta era la primera vez que se encontraba con un oponente que no temía en absoluto su habilidad. ¿Tú, cómo lo hiciste? Adivina. Por supuesto, no sería tan tonto como para explicar mi propia habilidad a mi oponente. Las llamas heladas se reunieron en mi espada de hielo y armadura de hielo. Como Salor estaba destinado a sufrir congelación, no había necesidad de contener las llamas heladas de mi espada de doble filo. Las llamas blancas pálidas cubrieron mi armadura de hielo, haciendo que Salor se retirara instintivamente. Los instintos de combate de su diablo le dijeron que no tendría futuro si entraba en contacto con esas llamas heladas. Como se esperaba del hermano de esa persona. Parecería que los rumores eran ciertos, el general Diablo deforme no explotó inmediatamente de rabia como solía hacerlo. En cambio, me miró profundamente como si quisiera memorizar mi apariencia. Entonces, se dio la vuelta y corrió. Así es, el general Diablo que había luchado sangrientas batallas, el invencible comandante Diablo, huyó sin vacilar. El precio de su poderosa habilidad especial era que no tenía ninguna habilidad de ataque de largo alcance. Dado que conoció a un oponente que lo contrarrestó de esa manera, ¿no esperaría la muerte si no corriera? Como general que luchó en el frente durante mucho tiempo, el honor de un guerrero no era más que una broma para empezar. Si se encontraba con un oponente fuerte que no podía derrotar, no solo corría, sino que incluso saltaba a una pila de cadáveres y se hacía el muerto. Sin embargo, me reí y grité la señal secreta que habíamos acordado anteriormente: tanque principal, tienes suficientes resistencias y tu equipo puede manejarlo. Esta vez, concéntrate en derribar al jefe. Inflige daño en los últimos 3 segundos. Aquellos que aflojan, sean más serios. Aquellos que infligan el daño más bajo no recibirán dinero. Al instante siguiente, un caballero ángel caído apareció en el camino de escape de Salor. Sostenía un escudo de hielo en la mano, y su armadura de hielo le parecía tan familiar a Salor. Entonces, un centauro cubierto de armadura de hielo saltó de un tejado cercano. Este centauro en realidad estaba usando un arco de hielo y una espada de hielo. Un sacerdote con armadura de hielo saltó de una esquina de la azotea. El general Diablo me miró con odio. Sintió que acababa de caer en una trampa mortal diseñada específicamente para él. ¿Me creerías si te dijera que esto fue una coincidencia? ¿No es normal tener siempre algunas piezas de armadura de hielo de respaldo? ¿Todavía me estás mirando? Si sigues mirándome, te beberé hasta la muerte. Hablar casualmente era completamente diferente de dar orientación a otros aventureros. Ahora no era el momento de relajarse. Un jefe diablo podría arrastrar a otros con él en el último momento. No te acerques a él. Incluso si lleva una armadura de hielo, puede destrozarte fácilmente. No tiene ninguna habilidad de ataque de largo alcance. Vamos a matarlo lentamente con flechas de hielo y lanzas de hielo. De repente, Arlois escuchó el rugido enojado de Adam. Deberían haber comenzado a atacar al mismo tiempo. Aún así, solo lucharon por unos cortos 2 minutos, esto es problemático. Date prisa y retírate. Cambio táctico, quiero decir, empieza a correr. ¿Adán y los demás perdieron? Me detuve sorprendido. Dividirme en 2 grupos y emboscar a ambos lados no fue porque estuviera siendo intencionalmente arrogante. Era una decisión que había tomado después de una cuidadosa planificación.
La encarnación del dios de la guerra del caos había sido un equipo de 4 personas formado por Adam, Marguerite, Little Red y Arlois. Cada uno de ellos tenía una fuerza de combate real por encima de la de un semidios humano ordinario. Todos eran veteranos con varios cientos de años de experiencia en combate. Debería haber sido bastante fácil para ellos lidiar con la encarnación de Dios. De hecho, la fuerza de combate de nuestro lado era bastante deficiente. Yo era el único que lideraba a los pequeños sinvergüenzas para luchar contra un jefe mundial. Si mi escudo de hielo y mi armadura de hielo no pudieran defenderse de la habilidad especial de Salor, entonces lo llamaríamos una retirada táctica, que en realidad era un método de huir para detenerse el mayor tiempo posible. Había que decir que la posibilidad de que esto sucediera era bastante alta. Absolute Ice era altamente resistente a las habilidades especiales. Sin embargo, su material no era diferente del hielo ordinario. Con la fuerza bruta de Salor, podría romper fácilmente una piedra arrojándola a Salor. Salor no había hecho esto antes, probablemente no porque no lo hubiera pensado, sino porque no podía hacerlo. Esta habilidad similar a un error definitivamente tendrá sus límites. ¿Por qué no tiramos una piedra y establecemos la masa de la piedra para que sea infinita o súper grande? De esa manera, quien quiera que arrojemos morirá. No solo eso, puede usar su habilidad para controlar la masa y la gravedad para volar toda una cordillera. Entonces, puede cancelar su habilidad y aplastar a cualquiera que toque. ¿Podría ser que Buda Tathagata sea la versión completa de Salor? Salor era tal como lo había adivinado. De hecho, era aún más fácil de tratar de lo que esperaba. Las armas de Salor no podían salir de su cuerpo. Ni siquiera podía patear guijarros. Cualquier objeto que entrara en contacto con su piel o arma se pegaría naturalmente a él. Y esta pegajosidad era algo que el propio Salor no pudo disipar. Tal vez su verdadera habilidad no es tan poderosa como esperaba. No es que sea capaz de cambiar la masa del objeto. Es que se fusiona temporalmente con ese objeto, al igual que el alcohol se mezcla con el agua. Cuando los dos se fusionaron en uno, agregó su propia habilidad especial. Es por eso que solo puede usar su habilidad en objetos que están conectados a su piel. No puede cambiar la ubicación de ese objeto, al igual que nadie puede levantarse por el pelo. Si Salor fuera capaz de liberarse a tal restricción, probablemente estaría al nivel de un señor del diablo o al menos. La ventaja de ser un individuo veterano y poderoso era que tenían una experiencia de combate estable. Sin embargo, carecían de poder explosivo. La habilidad especial de Salor había sido vista a través. Además, las habilidades especiales de Salor se habían establecido para lidiar con esto. Un montón de hormigas se atreve a desafiarme. Desafortunadamente, no importa cuán furioso estuviera, no pudo escapar del cerco. El equipo de aventureros que lo rodeaba siempre estaba al borde de su rango de alerta. Sin embargo, las armas asesinas que de repente volaron, las frías lanzas de hielo y las flechas de hielo, se volvieron cada vez más mortales. Cada vez que Salor intentaba abrirse paso con fuerza, ese ángel caído siempre aparecía a su lado. Esa enorme y abrasadora espada que ardía con llamas grises no era fácil de defender. En cuanto al centauro del purgatorio que saltaba constantemente por el techo, era aún más peligroso. Sus tenues ojos amarillos parecían tener pupilas dobles. Estaba claramente en un punto ciego detrás de la pared, pero su flecha de hielo pudo girar y disparar hacia ella. Obviamente era un arquero piadoso. Cada segundo, Salor tendría que gastar una gran cantidad de energía en defenderse contra las flechas del centauro del purgatorio. Salor deseaba poder usar sus ojos 4 veces al mismo tiempo, haciéndolo aún más agotado mental y físicamente. Sin embargo, en la mente de Salor, el individuo más peligroso de todos seguía siendo Roland. La reputación de una persona era como la sombra de un árbol. Los logros pasados de Roland en la batalla habían dado a conocer su nombre a los planos inferiores del abismo del caos. Sin embargo, ninguno de los muchos títulos gloriosos de Roland y logros pasados podría compararse con el estado natural de Roland. Roland era el hermano mayor del príncipe Caruenz del abismo del caos, una existencia que una vez había estado en igualdad de condiciones con Caruenz. Caruenz le había dado tantos dolores de cabeza al abismo del caos. Naturalmente, el hermano mayor de Roland, Roland L., recibiría el mismo nivel de atención. Salor ya había sufrido a manos de Roland. A pesar de que vio que Roland parecía estar holgazaneando, todavía no se atrevió a relajar su vigilancia en absoluto. Si gastaba el 30% de su energía en defenderse contra los arqueros, gastaría al menos el 40% de su energía en defenderse contra Roland. Sin embargo, cuanto más nervioso estaba, más cansado y ansioso se volvía.
Salor sabía que estar ansioso solo traería más problemas. Sin embargo, todavía no se atrevió a relajar su vigilancia en absoluto. Se puso aún más nervioso. Los lobos viciosos generalmente se movían en manadas. Sin embargo, rara vez usarían su ventaja en números para suprimir directamente a sus presas. Después de atrapar a su presa, a menudo daban vueltas alrededor de su presa para evitar cualquier pérdida. Acosaban constantemente a sus presas, haciendo que su presa perdiera el enfoque y la resistencia debido a estar en guardia durante mucho tiempo. Finalmente, en el momento en que su presa se relajara, sus ataques de acoso se transformarían en un ataque fatal. La presa exhausta sería liberada, y el lobo vicioso detrás de ellos les mordería el cuello. La táctica de la manada de lobos de rodear y no atacar no era una táctica rara o difícil. Los bandidos y los comedores de cadáveres en el plano mortal eran igual de hábiles en el uso de esta táctica. Sin embargo, esta era la táctica más adecuada para la batalla en un momento como este. Esta táctica le puso las cosas bastante difíciles a Salor. No podía huir aunque quisiera, ni podía ponerse al día si quería. Las heridas de Salor seguían acumulándose, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de intercambiar heridas por heridas. ¿Debería matar al lobo alfa para lidiar con el cerco? El lobo alfa era mucho más fuerte que el pequeño lobo. No solo eso, el lobo alfa se escondía en un lugar seguro para amenazar a Salor. Para Salor, solo poder escapar de la amenaza del lobo alfa ya era una esperanza extravagante. El corazón de Salor ardía de ansiedad. Sabía que Roland ya había descubierto todas sus debilidades. Si se detenía aquí sin refuerzos, era probable que estuviera agotado hasta la muerte. Tarde o temprano, sangraría su última gota de sangre seca en esta tierra. Por otro lado, a pesar de que claramente tenía la ventaja, no pude sentirme feliz por ello. Parecería que tampoco podremos derribar a Salor, a pesar de que mi plan actual era efectivo, estaba tan ansioso como Salor. Había elegido hacer quite en el grupo de Salor porque había considerado que el grupo de Adam tendría más posibilidades de victoria. Mientras pudiera detener a Salor hasta que llegaran los refuerzos, sus posibilidades de victoria serían aún mayores. Pero el grupo de Adam está realmente en desventaja. ¿Cuánto tiempo más puede durar el grupo de Casio? A pesar de que la encarnación de Arlois me contó sobre la peligrosa situación en el campo de batalla, no tenía prisa por salvar al grupo de Casio. Todavía estaba a 2 cuadras de distancia. Para cuando llegué, probablemente sería demasiado tarde. Y en el momento en que me fui, ni uno solo del grupo de Casio sobreviviría. Nuestros nuevos compañeros no estaban en una buena situación. Aparte del hecho de que eran mucho más débiles que Salor, su armadura de hielo que parecía poderosa y dominante en realidad estaba drenando constantemente la resistencia del usuario. La temperatura de la armadura de hielo fue baja durante un período prolongado de tiempo, y sus cuerpos se calentaban constantemente. Esta fue la combinación más fatal de frío y calor. E incluso sin considerar todo esto, la congelación en sus brazos y articulaciones tarde o temprano los obligaría a soltar sus armas. Aunque no sabía cuánto tiempo más podría durar el grupo de Casio, el grupo de Adam definitivamente colapsaría primero si no hacían nada. Después de todo, su oponente era, el dios de la guerra del caos. ¿Donatis realmente envió su verdadero cuerpo al plano mortal? ¿Es tan libre? Incluso disfrazó su verdadero cuerpo como una encarnación. ¿Qué es tan importante que se siente tan agraviado? Así es, la razón por la cual el grupo de semidioses de nivel superior de Adam ni siquiera pudo derrotar a la encarnación de un dios principal fue porque esa no era la encarnación de un dios principal, sino más bien el verdadero cuerpo de un dios principal. No solo eso, Donatis había tomado medidas personalmente, e incluso se había disfrazado de una encarnación para reducir la atención de los demás. En este momento, parecía como si todas las pistas estuvieran conectadas. De repente levanté la cabeza y pregunté mis propias sospechas. Casio, ¿qué descubriste? ¿Incluso un dios principal tomó medidas personalmente? Dime la verdad. Ahora mismo. Mis palabras hicieron que los aventureros se detuvieran sorprendidos. Intercambiaron miradas como si no pudieran decidir qué hacer. Al instante siguiente, Casio fue el primero en tomar una decisión. Apretó los dientes y también me contó este importante secreto. Su Alteza Roland, conocimos a un humano en el 6º nivel del abismo del caos, un humano que vino de afuera. ¿Estás diciendo que es un residente del plano mortal que fue arrastrado a una puerta dimensional? ¿Lo conociste en el 6º nivel del abismo del caos? Recordé que el 6º nivel del abismo del caos también era un infierno de hielo. Estaba conectado físicamente al área del bosque de nieve en el 7º nivel.
Sería demasiado lento si todavía no pudiera adivinar lo que había sucedido aquí. Me llené de alegría. Tal vez me sentí disculpado hacia ese desafortunado individuo. Después de todo, había un 99% de posibilidades de que una persona común muriera después de entrar en el abismo del caos. Sin embargo, su llegada me proporcionó información increíblemente importante. Las coordenadas del campo de batalla dimensional en el plano mortal. ¿Dónde está? ¿Está contigo? Eché un vistazo a los aventureros. El guerrero Tiefling tenía características obvias de inferno. Era muy poco probable que fuera un mago elfo o un sacerdote enano. No pude encontrarlo. ¿Podría ser que no lo seguí? Ya está muerto. Murió antes de que lo conociéramos, o mejor dicho, solo conocimos su cadáver. El sacerdote enano se retiró a mi lado. Tenía una barba completa y una voz profunda, por lo que era imposible decir su edad o género. Cada vez más enanos eligen tener caras limpias al considerar el sentido de belleza de otras especies. Sin embargo, era perfectamente normal que los aventureros tuvieran una barba completa, especialmente cuando corrían por sus vidas. ¿Está muerto? ¿Estás bromeando? Entiendo, al principio me quedé asombrado. ¿Cuál sería el punto de perseguirte si estuviera muerto y no hubiera información? Entonces, lo pensé detenidamente. Sería extraño si una persona común no muriera después de caer en el infierno de hielo. Pero en este mundo con magia, incluso si la persona murió, eso no significaba que la información terminaría. ¿Dejó algo atrás? Sí. Eso era todo lo que necesitaba decir. El equipo de aventuras antes que yo fue increíblemente desafortunado, o recibieron una misión de un verdadero dios del orden o Hades para buscar el cadáver de esa persona y tomar las pertenencias de su cadáver. El cadáver probablemente no tenía ninguna característica de identificación obvia. De lo contrario, el sacerdote enano habría informado esto a los dioses hace mucho tiempo, y la búsqueda se habría completado. No habría habido necesidad de tomar las pertenencias de su cadáver. Pero en este mundo con magia, mientras hubiera pistas e individuos poderosos dispuestos a pagar el precio, incluso los muertos podían hablar. Los archimagos no muertos podrían convocar almas, los magos dimensionales podrían retroceder en el tiempo, el gran druil podría sentir almas, los arqueólogos y folcloristas podrían investigar, los dioses podrían usar artes divinas de tipo profecía y los médicos podrían diseccionar cadáveres. Mientras estuvieran dispuestos a pagar el precio, junto con la intervención de los dioses, no solo podrían averiguar de dónde era, sino que incluso podrían devolverlo a la vida y obligarlo a hablar. Era obvio que el equipo de aventureros había pasado por múltiples batallas, y estaban cubiertos de heridas y fatiga. Era muy probable que hubieran sido perseguidos todo el camino. Sin embargo, a juzgar por su enojo pero no por su tristeza, agotamiento y espíritu, parecía que aún no habían sufrido una gran derrota. Por lo menos, no habían perdido ningún miembro. Pero justo después de que entraron en esta ciudad, incluso el dios de la guerra del caos vino a buscarlos. Al ver esto, los dioses principales del caos ya habían notado que existía la posibilidad de que se filtrara información. Decidieron venir personalmente y matar a estos pequeños insectos. No esperaba que el famoso príncipe Roland viniera personalmente a recibirnos. Mi señor realmente está cuidando de nosotros. Sin embargo, ¿están seguros nuestros compatriotas de la Orden de Caballeros Apasionados? ¿La Orden de Caballeros Apasionados? Eso sonaba como la famosa Orden de los Caballeros Sagrados en el distrito de Lambin. En el momento en que escuché este nombre, inmediatamente recordé a la nerviosa Orden de los Caballeros Sagrados. Jaja, ¿estoy asumiendo voluntariamente la culpa de alguien más otra vez? En este momento, entendí todo. No fueron Bellana y los demás quienes querían que yo asumiera la culpa. Ya habían hecho arreglos para que la Orden de los Caballeros Sagrados viniera a recibirnos. Era solo que tenía demasiados años de experiencia siendo estafado, así que pensé demasiado bien de mí mismo y me ofrecí como voluntario para asumir la culpa. Donatis intervino personalmente porque no podía hacer nada sobre el hecho de que la información estaba a punto de filtrarse. Para evitar que sucediera algo inesperado, Donatis intervino personalmente. Él no estaba aquí para nosotros en absoluto. Tal vez se sorprendió bastante al vernos aquí. Roland. Arlois, no digas nada. Sé lo que quieres decir. La vida es como una caja de chocolate sin abrir. Si no lo pruebas, nunca sabrás a qué sabe tu próximo bocado, que lo pasado sea pasado. Solo tendrás que acostumbrarte a tu oscura historia. Solo te pido que te des prisa y me ayudes. Este jefe es demasiado poderoso. No puedo aguantar mucho más.
Muy bien, parecería que ahora no era el momento para la charla ociosa. Tendría que lidiar rápidamente con el problema que tenía ante mí. Sin embargo, me sentí bastante afortunado mientras miraba al todavía feroz Salor, así como al gigantesco dios de la guerra del caos en la distancia. De lo contrario, si los refuerzos se hubieran encontrado con Donatis y Salor, toda la orden de los caballeros sagrados probablemente no habría sido suficiente para lidiar con ellos, y la información habría sido cortada. Este tipo es de piel tan gruesa, a pesar de que Salor estaba en una situación en la que ni siquiera podía contraatacar, no parecía cansado en absoluto. De hecho, parecía aún más enérgico que antes. A pesar de que estaba en plena defensa, todavía estaba lleno de energía. Si esto continuara, estos jóvenes probablemente serían los primeros en no poder aguantar. En lugar de preocuparse por el enemigo antes que él, Salor estaba más interesado en el gigantesco dios de la guerra del caos que apareció de repente. Siguió evaluando al dios de la guerra del caos con un miedo. Así es, en el nivel 7 del abismo del caos, los demonios y los demonios acababan de luchar entre sí. Un lado era el patrocinador de Salor. Dado que Donatis había aparecido aquí, era natural que tuviera algo que ver con el ganador de esa batalla. Se podría decir que Donatis y yo éramos ahora enemigos mortales. Si el actual Donatis ve la batalla entre Salor y nosotros, ¿qué hará? ¿Matará directamente a Salor? Él te matará primero. Piensa cuidadosamente en lo que le hiciste al dios de la guerra del caos. ¿Quién puede compararse contigo en términos de agro? ¿Qué hice? Todo lo que hice fue encerrarme en el Hades y liberar a mis perros para golpear a Donatis durante varios años. Entonces, me burlé de él por ser incapaz de derrotar a mis perros. Finalmente, casualmente lo arrojé a Mountain Paradise para disfrutar de una barbacoa All Light. De repente sentí que sería extraño si Donatis no me mataba primero. Sería mejor si no me suicidara primero. Sin embargo, lo extraño era que Arlois no parecía estar tan ansiosa como antes. Incluso tuvo tiempo de comentarme. Parecía haber algunos ruidos desconocidos provenientes del otro lado. ¿Qué ocurre? ¿Alguien interfirió? Un montón de idiotas apareció de repente. En realidad están cargando en Donatis. Básicamente están haciendo fila para morir. Pero, por lo menos, podremos aguantar hasta que todos estén muertos. ¿Están esos idiotas gritando cosas como por la luz sagrada o por el amor de nuestro Dios? No, todos están apretando los dientes para morir. Es solo que nos están gritando tome el artículo y váyase primero y definitivamente lo entregue en el lugar correcto. Están usando sus cuerpos físicos para desafiar a un dios principal sin siquiera tratar de esquivar. Dime, ¿son todos idiotas? No he podido comentar nada al respecto. A pesar de que esto fue claramente un acto admirable de sacrificio, las palabras de Arlois de alguna manera me hicieron sentir bastante divertido. Nos metimos con la persona equivocada para rastrearnos, y terminamos causándonos problemas al luchar contra un oponente tan aterrador como Donatis. Incluso confundimos el cuerpo principal de Donatis con un clon. Mientras tanto, estos caballeros sagrados confundieron a Donatis con Donatis en el campo de batalla equivocado, pero terminaron encontrando al oponente correcto para Donatis. ¿Por qué me siento tan en conflicto? ¿Por qué siento que soy incapaz de hablar en serio? No me digas. Incluso estoy confundido cuando piensas demasiado. Las relaciones están tan desordenadas, parece que no podemos dejar que todos estos carne de cañón mueran todavía. Adam, el tiempo de descanso ha terminado. Sube y ayuda. Las palabras de Arlois todavía resonaban en mis oídos, pero también tuve que acelerar. Dado que la gente moría cada minuto, era natural que el tiempo de descanso terminara antes de lo habitual. Era hora de tratar con Salor a toda costa. Muy pocas personas sabían que la omnipresente compañía de periódicos de las hadas a veces actuaba como el centro de distribución de la misión de un cazarrecompensas. Sin embargo, había algunas misiones que nadie aceptaría, o que nadie podría completar. Estas misiones eran conocidas como misiones pésimas. La lista de recompensas de las hadas. Número 3 de las 10 misiones más pésimas. Criminal más buscado. Beifen era crimen. Beifen. Crimen. Beifen. Para aquellos que no entienden este término, pueden consultar el New Era Dictionary, oficial San Antonio Edition. Hay una descripción detallada de Beifen. Sin embargo, los menores y las mujeres deben ser cautelosos. ¿Capturar vivo o ejecutar? Por el bien de la paz mundial y su salud, por favor mátenlo a toda costa. Solo aceptamos a los muertos. No lo queremos vivo. Ubicación más reciente de aparición.
Tierra Santa, origen élfico, lago Ardell. Víctima 1, sumo sacerdote de los elfos de plata. El lago sagrado es la Tierra Santa de todos los elfos. Las leyendas dicen que este es el lugar donde la diosa madre nos creó. Esta es también la Tierra Santa donde las bestias divinas y los altos elfos se bañan y adoran a los dioses. Sin embargo, ese bastardo realmente hizo algo tan repugnante en el lago sagrado. Contaminó la fuente de agua durante más de 100 días, causando que varios cientos de bestias divinas que se bañan y beben en el lago sagrado accidentalmente, concebir. Nadie se atrevió a detener sus acciones repugnantes. Las nobles y sacerdotisas de los altos elfos recibieron un gran ataque psicológico. Muchos elfos incluso buscaron voluntariamente la muerte. Yo, como la sacerdotisa más alta de los elfos de plata, declaro que mientras puedas matar a este demonio, mi raza está dispuesta a darte la posición de un príncipe, 1.000.000 de taels de oro en arte y 2 equipos de Dios. Solo lo queremos muerto. Víctima 2, sumo sacerdote de la diosa Madre Tierra. En realidad se atrevió a blasfemar contra la diosa madre a plena luz del día, una estatua de piedra de la diosa madre, e incluso pudo hacer que la estatua quedara embarazada. Esta es, víctima 3, sumo sacerdote del medio ciervo a que fue abandonado por Beifen. Fui engañado por él. Dijo que le gustaba mi cuerpo fuerte, pero en realidad solo quería que quedara embarazada de su hijo. Sí, soy un hombre. Muy bien, las víctimas del 1 al 10, principalmente porque no había más recompensas en los carteles de buscados, sacaron todas las posesiones de toda su vida, incluidos 7 u 8 equipos de Dios. Mientras completaran esta recompensa, no sería un sueño pasar de mendigo a rey de la noche a la mañana, cuando incluso los dioses fueron tentados por la tremenda cantidad de riqueza, y cuando los dioses formaron un equipo para castigar a Beifen, cierta persona finalmente no pudo permanecer en el plano mortal por más tiempo. Saltó a cierta puerta dimensional que conducía al abismo del caos. Una cruel batalla parecía estar llegando a su fin. El general demonio que estaba rodeado ahora estaba cubierto de sangre, como si fuera un búfalo que estaba siendo desangrado por una manada de lobos. Su cuerpo gigantesco y deforme estaba cubierto de heridas, y la sangre seguía fluyendo por las calles metálicas del horno de cenizas. El joven guerrero Tiefling, Arslan, reveló una expresión encantada. Había sido capaz de matar a un famoso señor del diablo tan fácilmente. ¿Qué clase de honor y gloria sería esto? Ya podía verse a sí mismo haciéndose famoso, y podría regresar a su tierra natal en gloria. Incluso el gran dios demonio estará orgulloso de mí. Tal vez incluso me elija para convertirme en un siervo de Dios. La sangre de Arslan comenzó a hervir cada vez que pensaba en poder bañarse en la gloria del gran dios demonio. Como un demonio de sangre mixta que había vivido en el abismo del caos durante más de 100 años y había experimentado innumerables humillaciones, Arslan nunca había tenido una buena impresión de sus parientes. A los ojos de demonios y demonios, estos descendientes de sangre mixta eran débiles y carecían de potencial. La línea de sangre demoníaca también fue suprimida naturalmente por los residentes del abismo del caos. Era bastante normal que los demonios de sangre pura llamaran bastardos a los tieflings. Insultar y matar casualmente a los tieflings no era más que entretenimiento. Aparte de un número muy pequeño de residencias de Tiefling, los demonios y demonios eran los residentes más comunes en el abismo del caos. Arslan ya había perdido la cuenta de cuántas veces había sido humillado por demonios y demonios. Ahora que tuvo la oportunidad de matar personalmente a un general demonio, cuán grande sería el honor y la gloria. Todo el cuerpo de Salor ahora estaba cubierto de lanzas de hielo y flechas. Era básicamente un objetivo humano. La lesión más peligrosa que había recibido era perforar directamente su ojo derecho. El pus y la sangre seguían fluyendo fuera de ese agujero. Si no fuera por el hecho de que los demonios tenían una gran vitalidad, Salor habría muerto hace mucho tiempo. En este momento, una flecha de hielo cambió repentinamente de dirección y atravesó el ojo izquierdo de Salor desde el punto ciego de su ojo derecho. Esta vez, Salor estaba realmente cegado. Salor, yo, Arslan Dimo, aceptaré tu cabeza. Arslan rugió mientras saltaba en el aire. ¿Cómo podría perder esta oportunidad de convertirse en una carpa que saltó a través de la puerta del dragón? Ese hombre había dicho que no podía acercarse a Salor sin permiso, pero Salor ahora estaba ciego. ¿Cómo podría hacerse famoso si dejaba pasar una oportunidad tan buena? A pesar de que Arslan era un buen compañero de equipo, ¿cómo podría dar esta oportunidad de matar a Salor? Wina todavía me está esperando en casa. Una vez que me haga famoso, volveré a casa y me casaré con ella, ¿eh? Ese cadáver sin cabeza parece bastante familiar.
¿Qué están gritando Casio y los demás sobre Arsben exclamación de cierre, ¿me estás llamando? Yo, ¿estoy muerto? La cabeza del guerrero Tiefling aterrizó en el suelo. Sin embargo, no era la cabeza de Salor. La expresión de asombro del guerrero Tiefling indicaba que claramente no creía que hubiera muerto. El guerrero que había estado a punto de asestar un golpe fatal se convirtió instantáneamente en un cadáver sin cabeza. Sangre rociada en el aire. Salor había matado al guerrero de un solo golpe. Jeje, este es el primero, donde deberían haber estado los ojos del diablo, solo había 2 agujeros espantosos. Sin embargo, la cara de Salor estaba llena de deleite. Usó la punta de su lengua curva para lamer su mano derecha enana, marchita y deforme, que todavía humeaba con la sangre del enemigo. Entrecerró los ojos como si estuviera muy satisfecho con el sabor de la sangre. Su expresión relajada dejaba claro que estaba menospreciando a sus enemigos. Cuando volvió a abrir los ojos, sus ojos ya se habían regenerado y las tenues pupilas amarillas estaban llenas de orgullo. Realmente es una trampa, pero ese tipo, quería llorar por la pérdida repentina e inesperada de un miembro. ¿No dijimos que rodearíamos a Salor y lo reduciríamos lentamente? ¿Por qué Salor se enviaba tan inocentemente a morir? Incluso si realmente creías que Salor era ciego y tenía la intención de emboscarnos, ¿por qué corriste hacia él y gritaste? ¿Pensaste que eso no era lo suficientemente honorable? ¿O te preocupaba que Salor no supiera dónde estabas? Los demonios tenían poderosas habilidades regenerativas. Cuanto más alto era un demonio, más difícil sería para ellos morir por completo. Aunque estas flechas de hielo y lanzas de hielo estaban hechas de hielo extremadamente frío y no serían destruidas instantáneamente por las habilidades de Salor al contacto, solo eran armas de hielo. No tenían ningún efecto especial que impidiera las habilidades regenerativas. El miembro más fuerte del equipo de Casio fue probablemente el ángel caído. Sin embargo, ella solo estaba en la cima del rango santo. Todavía estaba lejos de alcanzar el rango de mito. La diferencia entre ella y Salor era aún mayor. Si solo Adam estuviera aquí, el poder de ataque de un arma estaba directamente relacionado con el nivel de poder de su usuario. Si le diera mi espada de hielo a Adam para que la usara, probablemente sería la cabeza de Salor la que fue cortada. Pero si les diera mi espada de hielo a estos aventureros, probablemente solo podrían sangrar un poco o perforar la piel de Salor. No podrían infligir ningún daño fatal. Y no tenía ninguna esperanza de que pudieran matar a Salor. La misión que les había dado antes era solo descubrir que Salor no tenía ninguna habilidad de ataque de largo alcance, por lo que simplemente lo rodearían y lo acosarían. ¿Qué pasaría si Salor tuviera habilidades de ataque de largo alcance? No solo no sabría cómo convocar a estos aventureros a la batalla, sino que incluso huiría solo. Sin embargo, la pelea anterior de Little Red con Salor ya había revelado información sobre él. Ahora, parecería que a pesar de que Salor estaba cubierto de sangre y parecía estar en un estado lamentable, era principalmente un acto que quería atraer a otros para que mordieran el anzuelo. Ya les había dicho que existía tal posibilidad y les pedí que no fueran demasiado codiciosos. Sin embargo, dio la casualidad de que alguien mordió el anzuelo tan fácilmente. A pesar de que todos eran individuos poderosos que habían experimentado innumerables batallas, Casio y los demás todavía estaban visiblemente conmocionados después de ver a su compañero de equipo morir justo frente a ellos. Sus manos y pies temblaron, y cometieron muchos errores. A veces, solo ser medio segundo más lento podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. La peor parte fue que la muerte accidental de este guerrero hizo que apareciera una apertura obvia en nuestro cerco. Estoy casi sin flechas, las espadas de hielo extremo eran todas de antaño. Para empezar, no había muchos de ellos, y no había preparado muchos sets para mí. Casio las estaba usando como si fueran flechas de hierro, lo que significaba que estaba usando aún más espadas de hielo. Los planes nunca podrían mantenerse al día con los cambios. Tal vez en el momento en que Casio descubrió que Donatis en realidad estaba luchando en su cuerpo original, su plan original ya había cambiado más allá del reconocimiento. La espada de hielo y el hacha de batalla chocaron una vez más. Esta vez, el hacha de batalla de dientes de sierra del demonio estaba congelada. Parecería que tendría que lidiar con esto yo mismo. Roland. El rugido enojado de Salor resonó en mis oídos mientras balanceaba la espada de hielo en mi mano, que ya se había roto en más de una docena de pedazos. Lo tiré y lo cambié por uno nuevo. En ese instante, Salor había balanceado su hacha de batalla 9 veces. La velocidad supersónica de su cuerpo físico parecía no ser nada fuera de lo común.
Salor realmente había ocultado bien sus habilidades. Su lado izquierdo mal formado de su cuerpo tenía una fuerza bruta asombrosa, mientras que su lado derecho mal formado, que fue visto como una mutación fallida, tenía una velocidad asombrosa. Salor tenía un cuerpo extraño, un equilibrio extraño, habilidades especiales similares a errores, métodos de ataque impredecibles y la capacidad de matar de un solo golpe. No era de extrañar que a pesar de que Salor no era un señor del diablo, tenía la reputación de ser invencible en combate cuerpo a cuerpo contra cualquiera por debajo del nivel de dios principal. No me quedaba mucho tiempo. La batalla allí solo se estaba volviendo cada vez más intensa. El gigantesco dios de la guerra del caos ya estaba destruyendo todo el campo de batalla. Tal vez era hora de que tomara una decisión hace mucho tiempo. Sistema, te daré la piedra maldita de las Nina como garantía. Intercambio por eso para mí. Luz sagrada, ves a ese enemigo. Me arrodillé sobre una rodilla y oré devotamente. Sin embargo, no estaba orando a ningún dios. Luz sagrada pura, la luz santa de la salvación, la luz santa que podría disipar el caos y restaurar el orden. Yo creía en la luz sagrada, al igual que yo creía en la ley. El poder por sí mismo no tenía justicia de la que hablar. Sin embargo, lo que el poder podía producir era donde estaba su valor. El dios de la luz sagrada, Roland, había traído la luz sagrada a este mundo. Miré hacia abajo a este servidor de poder divino que no tenía sentido de sí mismo. Yo era hostil hacia la Santa Iglesia que fue bendecida por la luz sagrada. Sin embargo, nunca había menospreciado la luz sagrada misma. Eso fue porque conocía el trasfondo y el significado práctico detrás del nacimiento de la luz sagrada. En la oscuridad sin fin, la luz pura es la única esperanza para los débiles. Incluso si el mensajero que trajo la luz sagrada ya ha cambiado, la luz sagrada todavía le da al mundo el poder de protegerse a sí mismo. Un resplandor dorado apareció en mis manos fuertemente entrelazadas. La luz de la esperanza se convirtió en la luz de la protección. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Había leído historia antes. Roland había traído la luz sagrada al mundo. La Santa Iglesia nació en la larga historia de la Santa Iglesia. Los sacerdotes del Caballero Santo y la luz sagrada aparecieron de la Santa Iglesia para disipar los interminables muertos vivientes y demonios y para proteger a los mortales débiles. Respetaba e incluso adoraba a un Roland como Roland. Sin embargo, Roland había caído. Después de tener éxito, se dio por vencido. Eso no sería diferente de la muerte. Lo que fue aún más fatal fue que cuando la luz sagrada perdió su sentido de sí misma, y cuando la Santa Iglesia perdió a su guía justa, la autoridad pura finalmente se transformó en arrogancia excesiva. La Santa Iglesia y las enseñanzas de la luz sagrada ya se habían desviado del camino original de protección después de que estallaron los pecados originales. Los sacerdotes de la luz sagrada ya no hacían trabajo ascético en las aldeas o en los campos, solo para curar las enfermedades de los agricultores del trabajo duro o de los guerreros que protegían las ciudades. En cambio, vivían en catedrales extravagantes y disfrutaban de las ofrendas de los agricultores. Sin embargo, solo realizaban bautismos y servicios para los nobles y reyes, curando las enfermedades menores que no importaban mucho. La peor parte fue que en algún momento desconocido, la autoridad de la Santa Iglesia había caído en manos de los cardenales. Los cardenales que nunca abandonaron la Santa Iglesia podrían acumular más puntos de mérito que aquellos que trabajaron en primera línea. Los impotentes que pasaban la mayor parte de su tiempo en la Santa Iglesia podrían alcanzar rangos más altos que aquellos que trabajaban en primera línea. Los descendientes de héroes del pasado confiarían en sus líneas de sangre para estar por encima de los sacerdotes del Caballero Santo y la luz sagrada que lucharon en el frente. La fe devota y el cultivo de las artes divinas de la luz sagrada serían reemplazados por complicados rituales religiosos. El trabajo duro en la batalla no sería mejor que unas pocas palabras de calumnia. 10 años de arduo trabajo en el cultivo no serían por el bien de la adulación en una fiesta de vino. La luz sagrada era la luz fundamental de la protección. Sin embargo, los descendientes de los héroes siempre se olvidarían de ella. Cuando las figuras gloriosas en el escenario de la Santa Iglesia eran solo maestros con lujosas túnicas, cuando el Papa pasó de ser un guerrero a un político que era bueno en el oportunismo, cuando los verdaderos guerreros se retiraron a la retaguardia porque estaban cubiertos de sangre y sentían que eran impresentables, ¿cambió algo? Ya que no hay pasado, ni presente, ni futuro, entonces primero rastreemos el pasado, rastreemos la esencia de la luz sagrada, la lanza de Carl Roland. La lanza en mi mano era un artefacto divino que había obtenido de Astrella.
Era la lanza hecha jirones que el dios de la luz sagrada, Kar-Rolan, había usado cuando todavía era humano. La punta afilada de la lanza ya había sido invocada por el paso del tiempo. La lanza no tenía decoraciones, y era un arma pura producida en masa. Sin embargo, esta lanza había acompañado a Kar-Rolan en cada momento de su ardua búsqueda de la luz sagrada. Era su arma de protección la que le había ayudado a superar todos los obstáculos. Era el artefacto divino de más alto nivel que se había perdido en los registros históricos de la Santa Iglesia. Sostuve la lanza, pero no tenía la intención de usarla como arma. Corté la punta de la lanza con mi dedo, y la punta de la lanza fue incinerada por llamas sagradas ardiendo. El extremo de la lanza cayó al suelo. La punta afilada de la lanza ya ha sido corroída por el paso del tiempo. Sin embargo, el mango de esta lanza todavía puede representar el origen de la luz sagrada, la lanza más pura y pura ya había regresado a la historia. Todo lo que quedó atrás fue el modesto extremo de la lanza. Los materiales de las armas clasificadas como mitos eran bastante importantes, pero aún más importante era el concepto que combinaba los materiales y el concepto. Esta fue la teoría detrás de la creación de armas clasificadas como mitos, así como la fuente de su poder. En el Hades, la luz de la salvación representaba el concepto de tiempo. Y, el concepto central de mis artes marciales de luz sagrada era, naturalmente, el proceso de luz sagrada fluyendo a través del río del tiempo. Ese sería el pasado, presente y futuro de la luz sagrada, que podría representar el pasado de la luz sagrada más que los restos andrajosos del origen de la luz sagrada. El pasado de la luz sagrada es la luz de la protección. Siempre ha sido tan, pero, incluso en la interminable oscuridad de la noche, nosotros, caballeros de la protección, nunca hemos olvidado buscar la guía de la luz. Abrí mis manos fuertemente apretadas, y la luz de la devoción se encendió en mis palmas. La oscuridad del abismo del caos fue disipada por un pilar de luz que llegó hasta el cielo. Me encantaba la historia, porque solo estando familiarizado con la historia sería capaz de entender el presente. A pesar de que los altos mandos de la Santa Iglesia ya se habían corrompido, el Caballero de la Luz Sagrada todavía llevó a cabo el camino original de protección. Hace muchos años, el primer grupo de antiguos caballeros sagrados había luchado para proteger su patria y su gente. Desde entonces, cada vez que el mundo se encontraba con calamidades y calamidades, el Caballero de la Luz Sagrada nunca había estado ausente. Y frente a mí, el antiguo martillo de batalla que representaba la protección y la salvación flotaba lentamente en el aire. Cuando las llamas sagradas que representaban la destrucción y el renacimiento ardían en el martillo de guerra del equipo de Dios dio la bienvenida a su propio final y renacimiento. Mis emociones estaban en conflicto. Tenía dolor, pero también estaba encantado y encantado. A pesar de que el tiempo ha pasado, la herencia del camino de protección de la luz sagrada nunca se ha perdido. Incluso si la luz sagrada cambia de forma y se autodestruye, la voluntad del camino de protección aún se transmitirá. Las furiosas llamas santas se disiparon, dejando solo la cabeza plateada del martillo de batalla en el aire. Solté el mango de la lanza, y automáticamente voló hacia el cielo para chocar con la cabeza del martillo clan. El sonido del metal chocando sonaba tan agradable y sagrado como una campana. Sin embargo, los demonios y demonios a mi alrededor sintieron dolor como si hubieran sido alcanzados por un rayo. Al instante siguiente, la luz sagrada iluminó el mundo entero. Aparte del portador de la luz sagrada, todos perdieron su sentido del oído y la vista. Los ojos de Salor, que acababan de recuperarse, se autodestruyeron de inmediato. Grandes cantidades de sangre brotaron de sus oídos y su cuerpo se llenó con el olor a carne quemada. Los desafortunados demonios que quedaron atrapados en la explosión se vaporizaron instantáneamente. Los demonios que estaban más lejos probablemente lograron sobrevivir. No solo el enemigo recibió un golpe poderoso, el centauro del purgatorio Casio aúlla de dolor mientras yace en el suelo. Sus runas y órganos mágicos del purgatorio se convierten en cenizas negras bajo la luz. Ese ángel caído enrosca sus alas negras y llora. Lo que fluye por su hermoso rostro son gotas de lágrimas de sangre negra. El ángel caído, que es la encarnación del orgullo, está lleno de miedo y desesperación, como si fuera una niña indefensa que se ha encontrado con una situación desesperada. Solo pude sacudir la cabeza impotente mientras la miraba. En este momento, no tenía ninguna energía extra para ayudar a nadie, ni era el momento de pensar demasiado. Extendí la mano para recibir la bola de luz que descendía lentamente. ¿Qué es esto? Salor se desplomó en el suelo de dolor. Todavía tenía la energía para hacer su propia pregunta, pero no tenía intención de responderle.
A pesar de que mis orejas perforadas y tímpanos derretidos definitivamente no podrían escuchar nada, controlar dos materiales clasificados por el mito ya estaba mucho más allá de mis límites. Hablar no era más que un sueño extravagante. Cuando toqué la bola de luz, la luz se disipó en un instante. Lo que sostenía en mi mano era una espada rota a la que solo le quedaba una empuñadura. La empuñadura de la espada era el mango de la lanza de antes, mientras que la parte superior de la espada era la cabeza del martillo. No había decoraciones, ni había necesidad de decoraciones. La empuñadura de la espada era simple y primitiva, pero atraía las miradas de innumerables existencias supremas. Levanté la empuñadura de la espada, haciendo que una cantidad infinita de luz se elevara detrás de mí. Era como si un sol saliera lentamente detrás de mí. Como era de esperar, esto es todo lo que tengo, a pesar de que ya había logrado el concepto y el concepto de crear un arma clasificada como mito, me faltaban dos materiales básicos que sirvieran como el futuro de God Equipment of Light. Por eso solo pude crear un arma a medio terminar. Pero esto ya es suficiente. La empuñadura de la espada descendió lentamente. No había nada en la punta de la espada rota. El famoso Salor aullaba y lloraba de desesperación. Sabía que en el momento en que esta espada rota descendiera, llegaría su muerte. En el momento en que balanceé la espada, la visión de todos fue cegada por la luz nuevamente. Cuando la luz se desvaneció, solo quedaron cenizas negras que representaban la existencia de Salor. Una ráfaga de viento se llevó las cenizas. El ex general de los Blood Wars ahora se había convertido en historia. Solo ahora tuve la energía para responder a la pregunta de Salor y decirle el nombre de la luz sagrada que conocía. Esta es Dawn, la espada sagrada Dawn.